Buenas noches con todos. Esta es un programa que es una participación entre el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Disculpa, Abel. Pro vidas, pro abortos, LGBT, feminismo. Listo. Y queremos hacer un debate sobre el tema de las manifestaciones, el tema moral, el tema ético, político, hasta un poco legal. Y entonces vamos a hacer un análisis de esto. Por favor, Abel, ¿podrías decirme cuál es tu posición al Sí. respecto? ¿Qué opinas sobre las manifestaciones? Bueno, bueno, contrario a lo que la mayoría pueda que piense, yo en lo personal, si hablamos en términos generales, creo que estoy de acuerdo en cuanto a hacer manifestaciones. Estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Estoy de acuerdo con el derecho de la manifestación. Sí, pero tal vez podrías un poco más explayarte en tu argumento. Bueno, en lo personal, y creo que este tema se está, bueno, lo estamos hablando principalmente porque, bueno, ya van como creo que dos veces se habló en post justamente de la manifestación que hubo hacia la pintura de Van Gogh por parte de un par de manifestantes. Así que creo que es una buena oportunidad de mencionar o de hablarlo justamente y hablar en general de las manifestaciones. Creo que cualquier persona creo que entendería que no, a que no estoy refiriéndome. Bueno, en lo personal digo que estoy de acuerdo con las manifestaciones, puesto que es una manera de que como la gente o un grupo de gente o los individuos pueden demostrar de que efectivamente no comparten una opinión o quieren dar su opinión acerca de algo. Obviamente de manera distinta como lo que estamos haciendo ahorita un debate, pero creo que en ideas esenciales está bien porque estás en tu propia libertad de ejercerlo. Creo que eso desde la ilustración creo que fue digamos, si bien el contexto histórico es entonces muy distinto a ahora, pues creo que estoy correcto, estoy de acuerdo, puesto que es parte de nuestra libertad. Sí, en ese caso estoy completamente de acuerdo. En una sociedad avanzada, civilizada, debe existir un tipo de protesta, debe darse un tipo de protesta, porque si en ese lugar no es permitido propuestas, es imposible cualquier cambio, es imposible cualquier cosa. Por ejemplo, es imposible que haya tipo de rebeldías, pequeñas cosas que pueden llevar a cambios sociales mucho más grandes. Entonces, es importante que haya protestas, desde cosas pequeñas como yo que sé, desobedecer alguna ley, adrede, o tal vez cosas más grandes como ya es una manifestación, que hay muchas personas y que generen un cambio. A mí me parece que el punto más importante de las manifestaciones es el que sirven para, por decir de alguna forma, presionar a los gobiernos. Porque eso es lo que son, para eso sirven las manifestaciones, presionan a los gobiernos, le dicen, oye, somos 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas que estamos enojadas y que queremos esto. Queremos esta ley, queremos esta política, no queremos esta ley, no queremos esta política, y eso va a presionar al gobierno, sea o no sea legítimo, pero eso es otra cosa. El punto es que las manifestaciones como tal es muy importante y es algo muy, 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 muy eh, relevante a una sociedad y no se le puede cambiar, no se le puede quitar y es un derecho que debe estar ahí en todo momento. Ya problemas mucho más específicos como hasta dónde deben llegar, la violencia, el tema exactamente de qué, ya depende bastante. Como, no me acuerdo. Pero eso en lo último que mencionas, yo creo que es cuestionable, creo. Ujú, Eso es lo cuestionable. ahí está el debate, porque Exacto. el tema El es chiste. hasta dónde puede llegar la violencia, porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta el tema de que el Estado tenga el monopolio de la violencia, a mí no me parece eso, a mí me parece que el Estado no debería tener, es más, ni siquiera debería existir el Estado, pero eso es otra cosa, entonces el Estado no debería tener el monopolio de la violencia, y por lo tanto yo veo cualquier acto de autodefensa como muy legítimo. Por ejemplo, digamos que tú estás en una manifestación y ha pasado. Y empiezan a llegar muchos policías, empiezan a llegar muchas motos, muchos carros, muchas cosas así, y empiezan a lanzarte bombas lacrimógenas, pero no para detenerte ni para tratar de evitar que seas violento, sino para darte y para golpearte y para matarte, ¿qué ha ocurrido? Entonces, en ese punto, yo pienso que defender tu vida, defender tu integridad está justificado. Lanzar una roca, defenderte de cierta forma, yo pienso que es algo justificable.
sea o no sea violencia, haga o no haga daño a esa persona, estás tú defendiendo tu vida, estás tú defendiendo tu propia autonomía, entonces yo pienso que es justificable. Por ejemplo, eso, O sea, me estás diciendo que tú estás a favor de la autodefensa, ¿verdad? claro, claro. Ya, no quiero salir mucho del tema, pero es una consulta Mm, adicional. Ya que me mencionas que estás a favor de la autodefensa, digamos, un delincuente, ¿me entiendes? mm. Ingresa a una casa, obviamente, por la fundación sin permiso, obviamente no con permiso, y pues el dueño o la persona que está viviendo ahí, pues obviamente para evitar que sus cosas sean dañadas o incluso robadas, ¿tú crees de que estarías de acuerdo que se implementen leyes o en todo caso medidas para que pueda defender, no sé, como el uso de armas? Mm, Digo, eso también es autodefensa. sí, pero no sería autodefensa tuya, sería autodefensa de tus cosas. Entonces, a mí me parece que ahí hay Pero una desde pequeña... ti, Sí, 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 pero por ejemplo, si el ladrón está y tu vida está en peligro o la vida de tu familia está en peligro, ok, yo pienso que debería existir autodefensa. Si tu vida y de tu familia y la tuya no está en peligro, entonces no pienso que debería haber autodefensa. Por ejemplo, en la gran mayoría de leyes... donde hay porte de armas y hay la posibilidad de que tú puedas disparar a alguien si tu vida está en peligro, si, por ejemplo, el ladrón viene hacia ti con un arma o con un cuchillo o simplemente para golpearte o algo así, y tú tienes un arma y le disparas, es visto como algo justificable, es algo legítimo. Pero si él está huyendo, digamos, ya cogió, yo qué sé, una computadora, un celular, lo que sea, y está huyendo, y tú con el arma le disparas por la espalda, eso ya no está permitido, porque no es autodefensa. Tú estás defendiéndote a ti. depende. Si ese objeto era tuyo inicialmente, yo creo Sí, sí, que no, tienes todo el derecho, si es obviamente, no, es que no tienes derecho de matarlo. ¿Tendrías derecho de quitárselo? no, Sí, porque matar es no, tuyo. Pero, pero, atacar, pero es es que, que esa pertenece tuya. ujú. Sí, es que eso te entiendo, pero yo digo, yo no pienso que ahí haya autodefensa, yo pienso que ahí hay un asesinato. Porque en el momento que tú, el tipo ya está corriendo por el otro lado, ya no es un peligro para ti, es un peligro para tu objeto que se te fue llevando, es verdad, para tu propiedad que te está quitando, es verdad, y es un crimen, y es malo, pero no es justificable que tú vayas con un arma y ¡pa! Eso nomás digo, porque eso ya es Pero ¿quién injustificable. dice que necesariamente tienes que asesinarlo? Es que tú le disparas para asesinarlo. Si se muere, te van a cargar por asesinato, pero si no se muere, No, ok. yo simplemente puedo disparar en la parte de la pierna Claro, pero imagínate que se desangre y y se se muere. quede inmovilizado. Pero imagínate que se desangre y se muere. Entonces digo, Por la pierna no te puede sangrar sí, una bala así sí te simple, puedes desangrar por una bala en la pierna. pero morirte por ello no. Sí, hay una vena importante que está pasando por el fémur, que si se te riega eso en unos minutos estás... psh. Ujú. A lo mucho te quedas amputado. Pero No, bueno, no, creo que eso no, pero sí es una por... buena idea de Ujú. hablarlo otro día en el debate. Sí, sí, pero, o sea, sí, sí eso sí, eh, vena femoral creo que se llama. Entonces, es una vena importante de nuestro cuerpo que si se rompe un poquito, es suficiente como para desangrarte completamente. Es muy peligroso, de hecho. Entonces, sí hay como morirse. Entonces, es lo que digo, y la legítima defensa es cuando tu vida está en peligro. Por ejemplo, si yo veo que un policía me está lanzando y mi vida está en peligro, yo pienso que es justificable defenderme. Si, por ejemplo... Pero, Ujú, digamos, en lugar de armas, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con objetos como, ejemplo, un taser? claro, es autodefensa también. Y de hecho yo pienso que eso es mejor, pero si tú no tienes en ese momento un taser y tienes una pistola, ya no puedes elegir porque tienes eso. Pero si tú tienes las dos cosas, yo pensaría que es mucho mejor defenderte solo con lo que no es letal. Pero depende del caso, depende. Si tú tienes, depende de lo que tengas y depende de la situación y depende del momento, porque también si tú estás en peligro de muerte y sabes que él está armado y que si no le disparas va a hacer algo y capaz hay más personas, ya es mucho más complicado de entender todo eso. Entonces, Bueno, creo que nos estamos en mucho sí, del tema. nos Creo que salimos un eso poquito. es perfecto para otro tema. Hablemos del tema de lo que pasó del cuadro de Van Gogh. En esa Ujú, manifestación de sí, artista, sí. claro. Justamente tenía, me acuerdo que te hice unas preguntas. Ujú, sí, sí, Y justamente perfecto aquí justo tengo mi lémelas. celular en Sí, ese chat. sí, sí, justo yo hice la captura y A te ver, mandé. te lo voy a, te la voy a decir como yo tenía la intención de escribir, Ujú, porque sí, obviamente la comunicación escrita no es lo mismo que la verbal, obviamente. El tono totalmente de de voz, acuerdo, por sí. ejemplo, eso. A ver, uno, ¿qué tenía que ver el tema del cual manifestaban con una pintura? ¿Qué correlación o qué tienen en común? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un En- cuadro de que no tiene nada que ver con el tema. Por ejemplo, digamos esto, yo cierro una calle yo cierro una calle, una avenida principal ahí en mi ciudad, con algunas personas que muy han dado alguna cosa para el tema, digamos, de aumentar
digamos, del gasto público en educación, digamos. Yo quiero más gasto público en educación, yo cierro una avenida. Y si me preguntas, ¿qué tiene que ver la avenida con la educación? Absolutamente nada. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver la avenida con la educación? Nada. Es una avenida y otra cosa es educación. Son cosas completamente distintas. Pero sirven para molestar a las personas. Sirve para, porque hay miles de personas que quieren pasar. Al gobierno le interesa que esa vía esté abierta. A un montón de gente le interesa que esa vía esté abierta y les va a molestar. Entonces, esa calle que estoy deteniendo me sirve como impulso para el tema de mi protesta. Es lo mismo, ese cuadro es Ya, muy, pero, muy, muy reconocido, entonces el hecho de hacerle eso genera un montón de titulares, que ese es el punto de la protesta. Ujú. ya, pero, oye, a ver, si le digamos la intención es quejarte con el gobierno, ¿no crees que mejor deberías quejarte directamente con el gobierno en vez de, digamos, afectar a terceras personas? Es que Como no te por ejemplo, puedes ejemplo quejar de directo. cerrar a... Sí, es que me parecería genial. Si tú pudieras ir a la casa de tu gobernante, de tu presidente y lanzarle una piedra o el No, rayarle la... casa no, me refiero, por ejemplo, O el... no sé, un Ujú. ministerio Igual, es mucho más o complicado. un Es congreso, mucho más esos complicado. lugares. Es mucho más complicado porque el tema de eso es de, por ejemplo, a un protestante que anda por la calle haciendo alguna cosa, le pueden meter a presión, le pueden hacer alguna cosa. Pero si está, sobre todo en un grupo grande, acercándose a algún lugar donde hay servidores públicos, hay gente así, es mucho más grave y se meten en mucho más problemas. Pero ahí Eh, fueron como dos personas. Sí, sí, pero me Es un refiero, grupo grande sí, dentro de un pero lugar no, así. sí, pero me refiero en general. Entonces, el punto de hacer cualquier protesta en lugares directamente de los gobernantes es mucho más complicado, porque es verdad, les manda el mensaje directamente, pero es mucho más peligroso. Entonces, yo entiendo por qué no se suele hacer eso. Por ejemplo, tú sabes que en mi país es muy común y es muy, bueno, ya ha pasado un montón de veces que un montón de gente se junta, van caminando hasta el Palacio de Gobierno y le votan al presidente. Entonces, lo que ha ocurrido es que cada vez que hay un grupo grande de protestantes que están en contra del presidente, todo alrededor del Palacio Presidencial, del Palacio de Carondelet, que es de mi país, se cierra. Pero parece de castillo, rejas encima de rejas, encima de rejas, encima de rejas, y todo junto. Pero ¿por qué tienen que pagar justos pecadores en este caso? Es que, ¿quién exactamente fue el afectado, por ejemplo, en este caso? Las personas que fueron simplemente a una Mm, pintura, ellos querían solamente disfrutar a ver y listo. Ah, y justamente ahí lo que quiero recalcar, que tú me comentaste, tú me dijiste de que si digamos, si van a la casa de un gobernador o ujú, un ministerio, como te digo un ejemplo, y todo eso, pueden agarrar y todo eso. ujú. A diferencia que pueden hacerlo en cantidad, pero aquí no fue en cantidad, aquí fueron literalmente dos Sí, manifestantes. sí, pero me Y refiero en bueno, general. Me refiero en general. es decir, Suele ser más no peligroso. quiero caer en la suposición, Ujú, ya, no quiero caer en la suposición, pero no creo que sean las dos únicas manifestantes de un grupo de no, personas de ese tipo que piensen. Entonces supongo que deben haber muchos más. Entonces, ¿no crees que en lugar de, hubiera sido más sencillo ir en mancha, en cantidad, hacia un lugar que sea propio del Estado, en lugar de pagar una entrada de que, conociendo cómo deben ser esas galerías de arte actualmente, que cuestan un montón, perjudicar también la visita de otras personas que también fueran a ir a esa visita? Digo, mira, tú sabes ujú. de que yo tengo un, digamos, un hobby con un juego de cartas y todo eso. Si yo me voy a un centro comercial a comprar ahí algo, yo lo que menos quisiera es que, digamos, yo estoy jugando con un pata, con un jugador, y venga uno de esos manifestantes en cantidad y, no sé, eche pintura a mis cartas. Digamos, Sí, ¿tú crees que te parecería justo o justificable que se haga eso? es que O tendría una consecuencia alguna? sí, es que te digo, es lo mismo que mi ejemplo de la calle. La calle tú paras una calle, quemas llantas, evita de eso, y la gente que va al trabajo, y la gente que va al colegio, y la gente que quiere regresar a su casa, la gente que está cansada y quiere ir de un lado a otro, igual les vas a acabar afectando. El problema es ese, una protesta, al menos una protesta que, No, que, hay que una es diferencia. importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque la calle es de todo, de cualquier persona. En el caso de esto, ha sido un lugar cerrado, es decir, que le Ujú. pertenece a alguien. Es propiedad privada. Creo Lo que otro es propiedad pública, como los quiera. museos, los museos no son públicos. Bueno, no importa. El punto es que Te pagas algo. sí, pero eso no significa que no sean públicos. Pero el punto no es ese, el punto es que Alguien le pertenece. aún así hay gente que va de un lado a otro y hay gente que le importa ir de un lado a otro y hay gente que se va a molestar y que se les va a afectar su vida diaria por detener ese proceso. Es lo mismo. El que sea O sea, público. digamos, tú vives en tu casa, primer Ujú, piso, no te molestaría como manifestante un provida. No sé, pinte tu casa o incluso rompa, si es que, digamos, tienes en tu ujú. puerta de rejas, las destroce. Sí, me molestaría.
pero, Entonces, ¿no crees ujú. que sería esa misma molestia que la persona que estamos criticando ello, de algo que dos cosas que no tienen que Pero me ver? Es molestaría decir, las porque yo tengo, pinturas. pero me molestaría porque yo tengo que volver a arreglar mis rejas y mis vidrios y todo eso, pero en cambio ya, ¿qué es lo que se pasó? Perdieron un par de horas que se cerró, o creo que era todo el día que se cerró, y les tocó limpiar, porque no hubo daños mayores. Y eso no se hace gratis, eso lo hacen Claro, personas, claro, empleados, y sí, empleados que esto probablemente ni siquiera que le- pensaban que le ibas a hacer que eso, le- y no eran parte de su chamba, pero tuvieron que hacerlo para que no sean despedidos. no creo que sea tan grave. Al menos si hubiesen destruido todo un cuarto, hubiesen dejado destruido, pero era una sopa tirada. En esos lugares públicos, Claro, pero gente. igual, Ujú. es un trabajo que no quisieras hacer porque no te pagaron inicialmente por ello. A nadie le gusta hacer en ese aspecto trabajos extras si es que no tiene ningún beneficio adicional. Pero es que tampoco es que sea el trabajo extra. Es como el argumento que hacen con las personas que pintan en las calles. Es verdad, hay personas que van a tener No, que no, no, limpiar. es que en Ujú, las calles es propiedad pública, ujú, aquí es propiedad privada, están dentro de un lugar. Digamos de que al menos una de las personas que vio, ujú. estaban viendo las pinturas, la galería, digamos que salió herida. Alguna Mm, de esos Si manifestantes, no salió herida, manifestantes, o si las salió asociaciones que herido, pertenezcan ahí estaría a su mal. carga, Si salió herida, ahí sí estaría mal. Pero lanzaron una no sopa digo, así. pero ¿tú crees de que serían responsables o no serían responsables? ¿Cómo responsables? Sé ¿En qué honesto. sentido? ¿Pero en qué sentido responsables? Digamos que sale herida en unas manifestaciones en un lugar privado por meterse así, y es una de las personas que no tenía nada que ver Ujú. y quería pasar un buen rato, digamos, sale herida, no sé, lastimado un ojo, no sé, por el disturbio, sale lastimado por un codazo o algo así. Mm, ¿Crees que las manifestantes y de donde pertenecen, crees que se harían cargo o pues asumirían las consecuencias o simplemente las Deberían, esconderían? deberían, porque en ese caso Deberían, sí es pero su que no. responsabilidad. ¿Crees que harían o no? No, me parece que no, pero no, Entonces me estoy diciendo no sé insultar a cómo, manifestantes no que no sé es su cómo, responsabilidad. no, deberían tener, pero me refiero a es que no sé cómo serán las leyes en ese caso. Les podrían demandar, les podrían pedir un tipo de reparaciones al grupo, a la institución o a las personas que están ahí. La verdad es que no tengo idea de eso, entonces no te podría responder. Deberían, a mi parecer es que sí deberían. Si alguien está afectado, deberían hacerlo, pero depende. Depende de cómo sean las leyes, depende de cómo sea ese lugar y depende de esas personas que tampoco no les conozco. Entonces, O sea, digamos, yo no debería molestarme, que digamos, estoy teniendo mi hobby, me voy a un centro comercial, estoy ujú, jugando con otro pata, viene uno de esos manifestantes y algo que me cuesta, obviamente eso cuesta, tú sabes muy bien, te he comentado, y me los pinta con esa pintura que obviamente ya no va a valer el mismo precio de lo que ya era. No, no debería pasarle nada o debería estar alegre. ¿Qué reacción debería mm, tener? obviamente te vas a molestar, pues tampoco no te digo que no te molestes, porque No, obviamente te vas a molestar. ya, pero las otras personas, O sea, es que no te ¿qué entiendo. reacción crees que deberían tener? Mm, Me refiero, o sea, digamos, como dañaron técnicamente propiedad privada, no es propiedad pública, este, digamos, ¿crees que esas personas deberían tener una consecuencia? claro, y tienen, pusieron cargos de qué era que le pusieron de... No, pero digamos, yo estoy Ujú, en esa tienda, digamos, vienen unos manifestantes, no sé, digamos, en contra del machismo, algo así, en general, claro, cualquiera, ya, claro. ¿sabes a qué me refiero, ya? En general, y pintan o no sé, destrozan o como obviamente son cartas, ¿vale? Algunas no son algo grande, por el disturbio, terminan perdiendo por tanto de caos, terminan perdiendo y se tiran mis cosas por cualquier otro lado. Y Ujú, obviamente nadie va a decir, no, esto es tuyo y te lo voy a devolver. mm, O algo peor, que por la manifestación hagan esto. era original eso. Dime, ¿tendría, es carta buena para mí. Ah, ¿Crees de que, este, crees tú de que esas personas deberían pagar alguna consecuencia o algo, o no deberían enojarme, o qué crees que debería pasar? claro que deberían. Si tú estás hablando de algo, Porque, estás hablando de algo privado, pero el problema es que no necesariamente están haciendo un daño privado, están haciendo un disturbio máximo, pero no es lo mismo, no es para nada pero lo está mismo. dentro de un lugar privado. Es que digo, ni siquiera estoy seguro que es un lugar privado. Tendríamos que buscar en Google. ¿Cómo se llamaba ese museo? O no sé. Ahí mismo dijeron y tú mismo mencionaste de que pagaron entrada, es decir, es No, un lugar público totalmente, no se necesaria. pagan entrada. No, no, es que hay muchos lugares públicos donde tú Claro, no pagas entrada. necesariamente, pero, Ujú. claro, pero dime, ¿qué lugar público va a querer cobrar una tremenda cantidad para unas pinturas muy Museos, exclusivas? museos. Hay muchos museos Claro, yo municipales. sé que es un museo, yo he Ujú. ido a un museo, Claro, y muchos pero museos públicos. Hay algo que museos sea tan públicos. exclusivo, no sé. No es que hay museos públicos y museos privados, entonces no tiene nada que ver.
el- Claro, digamos de no, no, que pero espera, nos estamos saliendo del tema, ¿no? se viene Louvre y destruyen A ver, es y que seguir ahí nos la estamos saliendo, Gioconda. Anel, nos estamos saliendo del tema. El punto no era de que sean públicos o privados. El punto es que yo te digo, acaba molestando a personas. La persona que quería ir a ver A los personas que no cuadros. tienen nada que ver, Sí, incluso. sí, sí, en eso te doy la razón, pero digo, es exactamente el mismo caso que estuvieran en una calle que está parada, porque esas personas también querían hacer cosas y ya no van a poder, van a tener que irse por otra calle, o tal vez ya llegaron tarde al trabajo, o tal vez ya Pero no esto es pueden ir. público. Sí, Ahí pero digo, están sí, sí, sí todos. te digo, pero digo, es el mismo caso. Sea o no sea público, sea privado o sea No es público. porque uno es público y otro es privado. Te digo mi ejemplo de mí esto. Sí, sí, no, no, pero no, 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 es que en ese caso te dañaron tus cartas. En ese caso, ¿a quién le dañaron? Le dañaron simplemente, le quitaron el tiempo o le quitaron alguna cosa. Y dime, ¿qué harán esas manifestantes? En ese supuesto, ¿qué harían las manifestantes? ¿Crees que me comprarían otra igual? Otra entrada al museo, ¿o cómo? No, con mi ejemplo que te he Sí, dado. pero es que digo, ¿Crees que me comprarían una tu igual? ejemplo está salido del tema porque no tiene mucho sentido con lo que pasó. O sea, ¿qué Es tiene que...? algo privado, algo privado. Ujú. Entraron a un lugar privado, una tienda, digamos, Sí, y pero rompen es que eso. no es lo mismo ¿Por qué? entrar... Es que, a ver, yo creo que ambos estaremos de acuerdo que no es lo mismo entrar a una tienda y romper las cosas de las otras personas a entrar a un museo y lanzar una lata de sopa en un cuadro. No es lo mismo. Ya, entonces digamos, le lanzan la lata de sopa a mi esto. ¿Tú crees que va a tener el mismo valor monetario? Es que ese no es un cuadro y además nunca dañaron el cuadro. A máximo... Ah, no, no, ya. Te voy a mandar ahorita un enlace de algo. Sigue hablando, no te preocupes, no te preocupes. ok. Yo voy escribiendo algo. Ya, ok. Entonces, ese es mi punto. No dañaron el cuadro. Y a máximo lo que pudieron haber dañado es el marco. Y porque tiene me parece que tiene un vidrio que es hasta prueba de balas, que evita que haya todo tipo de daño. Y hasta protege del clima, recicla aire y todo ese tipo de cosas. Entonces, el cuadro como tal nunca estuvo en peligro, jamás estuvo en peligro. ¿Qué es mi punto? Yo me parece que es una publicación el otro día sobre ese tema, porque a mí me parece que sí hubo, porque también hay la duda sobre si es legítima esa protesta y todo eso, pero si fuera una protesta legítima, el, el problema es que aún nosotros estaríamos asumiendo que querían hacer daño al cuadro y no necesariamente veo eso. Yo más veo que querían titulares, como hacen en toda protesta, quieren titulares. Cierran una calle, titular por cerrar una calle, porque es algo que afecta a todo el mundo y es una noticia, se vuelve una noticia. Si hicieran, yo que sé, Ya, solo un baile afuera del museo. ya encontré lo que te iba a decir. Ujú. Ya. Digamos que yo tengo este producto, ¿ya? A ver, se puede, ¿sabe cómo compartir con pantalla, no? Sí, sí se A puede. ver, aquí, presentar ahora, ¿no? En presentar ahora, ¿no? Sí, Ya. Una ventana, ¿verdad? sí. O es una pestaña. Depende, ¿Cuál de los dos? pongo una pestaña para que no se te abra todo lo demás que tienes en el navegador. Ya, ya. Ahí está. ¿Lo ves? Dame un segundo, ya se va a abrir. Ya, dame un segundo, ya, ahí está. Digamos que yo tengo entre mis cosas y tenía eso. No, no, espera, ¿Ya? espera un ratito. Espera un segundo, recién ahorita es... Ya, sí, ok, ya veo. Ya, digamos que yo tengo eso y por sus manifestaciones pisan, incluso por ende van a tener que romper o lo tiran por otro lado, esto que me pertenecía. Ujú, Y aquí a tu lado izquierdo ves el precio de uno. ujú. Dime, ¿qué crees que harán esas manifestaciones? ¿Qué crees que debería hacer o que deberían hacer esas manifestaciones, manifestantes? Mm, ¿Me debería quedar con los brazos cruzados? ¿O qué? eh, depende, ellos directamente entraron Tú sabes y de te que ninguna rompieron. ley va por una cartita va a hacer algo. No, Ninguna ley no, va a hacer algo por una no, 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 cartita, de no, no, verdad. no, no, Sepas eso. no tiene nada que ver con la calidad, sino depende de cuánto vale. Por ejemplo, si a mí me parece que es más o menos de 500 o más o menos, dependiendo de la ley. No sé cómo será Ahí la ley está de el tu país. precio. Sí, pero digo, no sé cómo es la ley en tu país. Ahí No sé estás cómo. viendo el precio. Sí, Abel, tranquilo. Lo que estoy diciendo es que no sé cómo. Está en el lado derecho. Sí, sí vi el precio. A ver, tranquilo. O sea, te estoy diciendo que depende de la ley de cada país. Daños que sean mayores de un X precio, me parece que es 500. En mi país creo que es 200 Pero algo. dime, ¿qué Ujú. ley o qué jurado o qué juzgado te va a creer que una carta vale más de $300? No te tienen que creer simplemente tú les dices. Es que eso tú puedes demostrar. Por ejemplo, en esa página hay Sí, pero coleccionistas y personas que pueden pagar eso. Entonces, es tú una puedes tienda demostrar. virtual. Sí, pero tú puedes demostrarlo de otras formas. Hay gente que son coleccionistas, hay gente que saben y son expertos en ese tema y tú puedes hacer eso. Entonces, tú Dime, puedes ¿qué demostrar. coleccionista crees que va a querer?
ver algo o demostrar algo que no puede sacar de un beneficio, porque esas personas no van a sacar ningún beneficio. Las que Pero en este caso, tu supuesto, me van a tener eso, que eso, defender. eso, eso ya sería otra cosa. Estamos hablando de ya dentro de un juicio. Entonces, el tema de lo que te digo es, o sea, Claro, sí lo sé, pero me voy al hecho de mm, que nadie me va a defender por una carta. Va a decir, no es tu cartita, cómprate otro, si no, no sé, es un cartón. Van a decir eso. Dime, es que no te entiendo cuál es tu ¿qué punto. hago? ¿Me quedo con los casos cruzados? No, demandas a la persona que creas que te Mi punto dañó. es de que, digamos, Pero es que, ¿cuál es el punto de todo lo demás? No te entiendo cuál es tu demando, punto. ¿y tú crees que van a hacer caso por una carta o lo van a archivar como otras? Depende de lo que valga la carta, pues. Si tienes una carta que vale $10,000, es muy diferente. O si tienes una carta que dices vale $300, es muy diferente. Si tú tienes una carta que vale muy, 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 muy No es diferente poquito, para las personas acá. no, es que es diferente para No ti. Y es. si tú demuestras que vale más, entonces vale más. Es que como te digo, hay cuadros pequeñitos, como el que tengo ahí, que son pequeñitos, que valen 10,000, 20,000, $30,000. Si me rompen eso, si me queman y yo puedo demostrar que vale un montón, no van a decir, es un solo un cuadrito y le van a botar y le van a tirar. Es que es lo mismo. Es A otra. ver, sé honesto. Ves a un muchacho o a alguien adulto que colecciona cartas o cartón, básicamente, Ujú, con básicamente dibujos animados. ujú. Dime, ¿crees que algún jurado o alguien en el ámbito legal Si tú que demuestras, sí, es tenga que que admitir un juicio ahorita estamos va a hacer discutiendo, caso? es que estamos ahorita discutiendo sobre si el sistema legal en tu país o en otro país va a tomar en cuenta a un coleccionista de cartas. No, 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 yo digo, con la corrupción que hay, ¿crees de que Sí, lo harían caso? yo creo Si que es sí. así, si dices que no, Si tú puedes demostrar de que vale es el dinero que tú dices, es lo que vale, pues. Es como te digo, un cuadro. Si tú llevas, ¿y tú crees que esas manifestantes van a pagar eso o después se van a hacer las víctimas? es que qué manifestantes dices, es que digo, no, todo tu tema ahorita está completamente salido del tema, porque, por ejemplo, No, no salió el tema porque están tratando de dañar una propiedad privada, sí, ¿y quién les va, ambos propiedad privada de un precio. ujú. Digamos esto, tú tienes una carta que vale $300, $400, está con una protección de plástico. Las personas, tú caminas justo por una protesta y te lanzan una pintura, alguna cosa, no le manchan a tu carta está completamente sana, pero le intentaron dañar. ¿Tú tienes algún tipo de justificación para demandarlas por intento de daño de propiedad privada? Esto es un protector de carta, Ujú. amigo. Sí, 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 pero te estoy diciendo, en mi caso, en lo que te estoy diciendo, no se Te va a dañó tu. proteger de unas pisadas o lo más o algo así similar. No, A nadie me va a devolver el precio de que si yo lo es que intento vender nuevo. en el caso que estamos discutiendo no se dañó la obra de arte. Porque esa Sí pintura se de. dañó porque las visitas. No, se dañó la visita, se dañó la gente, pero el cuadro sí exactamente igual, no estuvo en ningún peligro en ningún momento. El cuadro Ya, sigue digamos que normal. ataca a la Yoconda, entonces. Si el cuadro se dañó, no se dañó el cuadro. Repito, si daña la Yoconda, entonces, ¿qué hacemos? Es que digo, Si si se lanza daña, una sopa así como eso. pero no dañaron. Lanzarle una sopa no se daña el cuadro, porque está un vidrio que es hasta prueba de balas. Tú podrías con una metralleta estar disparando y aún así no se dañaría. Una sopa no daña. Dime, entonces entonces, su intención, entonces, que nunca pensarían hacer daño o crees que en Claro, su cabeza de es esas que manifestantes alguna vez es iban que a es lo hacer que daño? digo. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Esas personas eran increíblemente incompetentes y no sabían que hay un vidrio protector, que me parece que es muy, muy irracional. O que ellos sabían que había un vidrio protector y lo hicieron solo porque iba a ser atractivo para la gente iba a generar titulares. O simplemente no te esperas de que cualquier persona random vaya a lanzarle sopa a algo que es privado por dentro tuyo. Es que te digo, tiene un vidrio protector, o sea, tú estás tratando de ponerlo, o sea, si lo tratamos de comparar un ejemplo sería ese, tú tienes una especie de cápsula protectora que vale millones de dólares, que protege tu carta de Yu-Gi-Oh, que vale, digamos, 30,000, 40,000 Mi dólares. carta técnicamente comparado con lo otro No, es ajá, una ganga, no, no, por eso, pero digamos que pero a tú, mí me costó. no, no, pero sí sé que te costó, pero digamos que tu carta vale $10,000 y tienes una cápsula protectora que es súper, que tiene, que es muy cara, que es imposible, a prueba de balas, a prueba de terremotos, a prueba de todo, y alguien te lanza un pintura, digamos. Tu carta jamás estuvo en peligro, tu carta no se dañó, máximo se manchó un poco tu protector, que es súper Sí se moderno, dañó, se bajará el precio, ¿por qué se porque bajaría? ya no está, digamos, como si estuviera recién sacado del sobre. Así funciona el mercado. Estamos comparándolo con un cuadro, no estamos hablando de eso. Entonces, el punto es que cómo se dañas por el hecho de lanzarle pintura a tu carta que está con una protección y que nunca se dañó ni se topó. Simple. ¿Te lo puedo dar un ejemplo? Ujú. A ver, no sé, pongamos la noticia. Museo fue atacado por manifestantes
Por ende, significa que no puede haber mucha gente de que se va a sentir segura dentro del lugar privado, ya que puede Mm, venir cualquier, disculpa como lo voy a decir, pero cualquier loco o loca va a querer atacar y quién sabe, puede venir incluso con armas. Esa desconfianza, ¿tú crees de que eso le va a venir bien a ese museo? No, lo más probable es que puede presentar pérdidas y va a venir menos gente. Y por las puras y por ende el museo se cierra. mm, a ver, tú sabes que ningún museo se mantiene por los visitantes, ¿verdad? Los museos se mantienen especulando con arte, sobre todo los privados, vendiendo y comprando cosas y con, hoy con el dinero que les da el gobierno. Ah, pero es un ingreso. Pero es un ingreso mínimo. No, ningún museo en el planeta No, se sostiene. es un Tal, ingreso tal vez, normal tal y vez, hasta cierta manera notorio. mira, yo te aseguro que sobre todo en Europa, si bajan 10, 20, 30% los visitantes, como ocurrió en el COVID, ningún museo cayó a la quiebra, porque o están pagados por millonarios que tienen muchísima plata y no les interesa perder un poco de dinero, o están financiados por gobiernos que los mantienen. Tal vez les dieron vacaciones más largas o algún tema a las personas, o tal vez alguna cosa, pero como tal, el museo no va a ir a la quiebra, porque no es como un negocio. Y dime, ¿y qué hay de la experiencia de las personas que querían ir solamente para ver un Es, simple cuadro o es, una como galería? es como la experiencia de una persona que está yendo por la calle y le cerraron la calle y ya no se pudo ir caminando. Y le toca ir caminando, le toca ir por otro lado, o se le dañó el día porque tenía un plan y ya se le dañó el plan. Es una pena y es algo que no debería Claro, ocurrir, pero es entonces me que, estoy diciéndome que es entonces lo mismo que en el caso cuando va a enfrentarse en la calle por la delincuencia, ¿me estoy diciéndome que manifestantes son como eso o no? Quiero evitar ese problema. ¿cómo manifestantes por ello? O sea, Tú me estás diciendo que como si fueran por la calle no se les pasa algo, por ende es una persona que va a cometer un delito, vamos a decirle delincuente para ser más precisos, mm, ¿sería algo equivalente a ello o no? no te entiendo, o sea, ¿equivalente a qué? No, 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 no te Tú me comprendo. estás diciéndome de que ese tipo de mala experiencia sería algo como similar a lo que estaría en la calle, ¿verdad? Si tú estás caminando, estás en tu carro o estás caminando por la calle y no puedes pasar por la calle porque está cerrada, a mí me parece que es una experiencia Aquí no te están semejante. dejando pasar. Aquí te están dando un susto, literalmente, ¿Qué porque no, susto? no han hecho un grito o una pancarta, no, literalmente puedes ver, o al menos, no sé, para ti será algo normal o algo aceptable, o incluso, no sé cómo te parecerá, pero a mí en lo personal, Ujú. si viene alguien corriendo detrás de mí, de la nada, que ni siquiera me he percatado, y lanza algo, obviamente va a generarme un susto porque alguien de la nada ha pensado a estar Abel, detrás de mí, Abel, ¿tú viste y el obviamente video? la acción natural Abel, es a querer tú atacar. viste el video de lo que pasó. Yo le podría, Igual, no, no, a ver, pero tú viste el video, yo lo podría calificar de ridículo tal vez, a cringe un poquito, medio raro tal vez, pero no es violento. Te describo más o menos lo que pasó. Las chicas se pusieron al frente, se pararon al frente de ahí. La gente siguió caminando, no le importó mucho. Después empezaron a sacar eso y le hicieron así, mira. Este es el movimiento que hicieron así, mira. No fue violento, no hubo ruidos, no hubo gritos, no hubo nada. Y después ya, las pero chicas se, dime, se sacaron ese pegamento, no sé cuánto que también harían, y se pegaron las manos en la pared. Nada más, no hubo violencia. o sea, En este caso ni siquiera hubo violencia, no hubo me estás sustos, no diciendo, hubo gritos, no hubo. y dime, ¿eso es común en todas las manifestaciones No, o pero no? estamos hablando de este caso en específico. Claro, digamos, vamos a hablar de este tema de este caso, pero el tema Ujú, en general es manifestaciones. ujú, Me voy al hecho lo siguiente, digamos de que han hecho eso, ¿por qué? ¿Soluciona algo? mm, ¿La practicidad soluciona algo? Exactamente, ¿qué quieres que solucione? Ya estamos hablando desde el principio que una protesta no soluciona nada en sí mismo, sino que genera conciencia, genera un sentido de, digamos, de tratar de impulsar alguna cosa. Por ejemplo, hay un montón de leyes, hay un montón de cosas que están ahorita retrasadas en todas partes de Europa por el tema de la guerra en Ucrania. Por el tema de la guerra en Claro, Ucrania, eso sí lo sé muy bien, ajá, por ejemplo, por la guerra de Ucrania hay un montón, la mayoría de países europeos están atrasando sus leyes que son ambientales porque necesitan comprar gas o necesitan comprar petróleo que es barato y no tienen plata para ahorita ponerse a hacer otras cosas. Y entonces muchos protestantes están peleando por eso, pero están diciendo, están ahorita preocupados por la guerra, que también contamina un montón la guerra, la industria armamentística que contamina un montón. ¿Para qué? Para mantener los gastos de petróleo, de gas que están comprándoles de otro lado que contamina más. Por ejemplo, si tú estás en Europa y le compras gas que viene en barco desde Estados Unidos, es mucho más contaminante que viniera en un gasoducto de otra parte de Europa o hasta, digamos, de Rusia.
Entonces, es lo que dicen, están ahorita contaminando más, está todo más complicado, está un montón de más desperdicio por el tema de la guerra. Entonces, todo ese es un solo problema. ¿Ya? A ver, creo que con ejemplos creo que se puede entender un poco mejor. A ver, supongamos que vivamos en el mismo país, ¿ok? Ujú, Aunque creo que la claro, situación es muy diferente, estamos cerquita, ¿ya? pero es medio diferente. Pero digamos, supongamos que vivimos en un país, en Lima, digamos, ¿ya? Porque es donde más me ubico, Ujú, porque he vivido toda mi vida aquí. Digamos, yo soy un manifestante. Tengo obviamente gente que tiene obviamente me siguen en cuanto a manifestaciones, ya, ese tipo de movimientos, grupos sociales y todo eso, ¿ya? Y digamos, nos queremos quejar porque hay problemas, por ejemplo, de que no cumplan las leyes, no sé, contra el maltrato animal y según tú, si obviamente me voy a quejar contra el maltrato animal y que las leyes para apoyar a la vida, a defender la vida de esos animales, de la calle, por ejemplo, perros, gatos, etcétera, ujú. por la corrupción, ¿a dónde debería con mi gente o con la gente que pertenezco, debería ir a quejarme? Al gobierno, donde es, digamos, Congreso, Ministerio, Palacio de Gobierno, etcétera, o, no sé, en un lugar privado, básicamente, no sé, como si fuera tu casa. ¿A dónde yo debería ir? ¿A dónde debería enfocado mi intento de solución o llamar la atención? ¿En un lugar de una persona donde no tiene nada que ver o quienes hacen las leyes? A ver, tú mismo te respondiste, al lugar donde llame más la atención. Si yo tengo dos protestantes y me para al No, yo no frente. dije la atención, yo te dije, No, no, digamos, en no, el supuesto tu por caso, eso, en pero Lima. mi intención es llamar la atención. Mi intención no es molestar a alguien directamente, sino es llamar la atención. Digamos esto, yo, como en el caso ahorita de las dos protestantes, yo con un amigo mío somos dos protestantes. Queremos molestar por el tema del cambio climático, queremos que se tomen más en cuenta las leyes ecológicas para que no nos vayamos a la miércoles. Entonces, yo solo soy dos personas, estoy con dos personas. ¿Dónde me conviene más ir? A un lugar donde hay mucha gente y donde tendré un montón de repercusión de medios de comunicación, o afuera del gobierno yo solito con una pancarta o bailando, haciendo alguna cosa que Pero, nadie me va a parar pero bola. vivimos en un mundo globalizado, Gabo. Es que Gabo, nadie, vivimos en un mundo globalizado. Mira, uh-huh. seguimos lejos. Esto estamos siendo promocionados por redes, estamos promocionando por redes, No simplemente es, puede ser no por eso es por lo redes. mismo, para nada no es lo mismo. Yo podría tener 1 millón de seguidores si yo subo un video mío al frente del No, seguidores palacio. no, contactos que están de grupos, por ejemplo, en este caso animalistas. Aún así no es suficiente. El punto es que salga de los círculos animalistas, porque el círculo animalista, el círculo ecologista, el círculo feminista, todos ellos ya están convencidos. Yo quiero convencer a gente más allá de ello. Yo no Ya, pero quiero. dime, ¿cuál crees que va a ser la reacción de la gente promedio? Oye, han literalmente atacado a un lugar donde es un lugar privado, la casa de alguien. Obviamente no conozco a esa persona, alguien es No, desconocido. no le digas lugar Por privado ende porque significa, no es lo ¿cuáles son mismo. sus reacciones de persona en general? A ver, es que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿No crees que tenemos que, si quieren llamar A ver, eso de a concientización, ver, concientizar, pero dime, Abel, yo creo que ambos estaremos de acuerdo que no es lo mismo que alguien entre a tu casa y lance una sopa de tomate a un cuadro tuyo de tu casa que alguien haga eso en un museo, sea privado o público. ambos son lugares públicos. No, sea privado o Sí público. es diferente. ¿Por qué No, es muy diferente. es diferente o no es diferente? Porque público, Que tu casa y lo un público museo, es muy diferente a lo privado. pero es que no es lo mismo. Aún Ambos son si, privados. aún digamos que el museo es privado, digamos que el museo es completamente privado, sería igual a tu casa. Yo diría que aún así no es igual a tu casa, porque en tu casa, aunque es privada, tú solo puedes entrar. Y si alguien entra sin tu permiso, eso ya es un delito de por sí y eso ya es malo de por sí. Pero en un museo que sea Si privado o pinta por público, fuera, dime, ¿quién va a tener que limpiar eso? ¿Esos manifestantes o yo? ¿cómo no te entendí? Digamos que, no sé, ensucian las paredes de mi casa, toda la Ujú, casa por fuera. ¿Quién va a ujú. encargarse de limpiar eso? ¿Esos manifestantes o yo, Tú, el dueño? tú. Entonces, ¿por qué yo debería pagar, como decimos acá, pagar plato por alguien que otra persona que hizo? Es que por ese es el punto de que les pusieron, pues tienen un cargo y fueron a la ¿No cárcel. crees, de que no crees que en vez de dar conciencia, no crees que generaría cólera por personas que están atacando algo que te pertenece, porque simplemente quieren manifestarse? ¿No crees que en todo caso Es que deberías, no es lo por tus propias mismo, es que acciones, no es lo mismo, no es lo mismo como que alguien fuera a tu casa y rompieran algo que es tuyo. En todo caso, el que se podría enojar es si fuera privado, que no me parece que no es privado, pero si fuera privado, el dueño de toda la colección, de todos ellos, él tal vez se podría enojar y él podría eh,
¿cómo Claro, se pero llama? dime, ¿qué le va a hacer en un mundo globalizado, donde estos movimientos abundan? Ujú, Dime, ¿cómo caería bien un relato así? El malvado dueño de este museo intentó menospreciar a la manifestación esta, o mm, el relato más sonado sería manifestantes atacaron esto y el dueño no hizo nada. ¿Cuál sonaría en esos grupos, en esos movimientos? ¿Cuál sonaría más? ¿El primero o el segundo? la verdad es que no tengo idea. Por ejemplo, me parece que si esa empresa o el dueño o lo que sea del museo fuera y les demandara, sí sería mala publicidad. Honestamente, yo pienso que sería mala publicidad. Sean o no sean locos, sean o no sean mal vistos, el tema de ecologistas, si tú como una empresa privada demandas a un montón de activistas por alguna cosa, es mala publicidad, la verdad. Muy mala publicidad. Al menos según mi punto Claro, de muy vista. mala publicidad. Ajá. Entonces, según tú, esas personas, esas empresas, deberían quedarse callados entonces. Yo creo que depende de los daños. Si dañaron de verdad un cuadro que vale millones de dólares, obviamente no, ahí sí hay un problema. Pero si en este caso simplemente dañaron y O sea, depende de cuánto cueste y no que en no, general que han dañado algo privado. no cuánto cueste, sino cuál es el daño. Como por ejemplo, en este caso, el daño es básicamente nulo. El daño es una media hora más de limpiar y de trapear, nada más. Y dime, ¿quién hace eso? La persona que trabaja ahí, que igual va a trabajar, no es que le Y van a dime, despedir o le van a contratar o le van a hacer porque va a no, no seguir. digo, pero me voy al hecho. Si tú te contratan Ajá. por algo, un puesto, Por limpiar. obviamente tu principal idea es hacer ese puesto, digamos, las Es que funciones. no Entonces, es que le si ves pongan que de una la nada te intentan que hágase algo es adicional y que no te van a pagar algo sí, adicional, no sé, como te molestaría al menos es que a la dirías, pucha, por eso es manifestación tengo que que hacer algo que no quería a hacer ver, inicialmente, que no no me van a pagar algo adicional. a ver, es que las personas no les pagan por cuántas veces trapean, sino les pagan por el día. Si yo trapeo todo el día y de buena suerte nadie hizo nada, nadie ensució todo el día y solo me toca limpiar así solo Claro, superficial, pero igual, es estás haciendo algo que no esperabas tener, algo que se te Es había que adjudicado eso, es inicialmente. que eso es común. Por ejemplo, si estuviéramos en un parque de diversiones, es muy común que hay gente que vomita. O si o que ocurra algún accidente en el baño y quede muy sucio. Y es algo que tú no tenías esperado. Y la verdad es que te toca porque es su trabajo. Pues. O sea, ese no tiene mucho que ver. Pero vomitar y lo otro es Ajá, algo propio de nosotros, los seres ajá. humanos. Y aún así, no yo prefiero limpiar sopa que cualquiera de esos. Yo ninguno, porque para empezar, no tengo por qué limpiar el desastre de otras personas hicieron. ¿Cómo ¿Se es que? entiende, no? Yo no No, tengo que pagar, ser responsable de otras personas. no se entiende muy bien, pues, o sea, ¿por qué? Digamos que tú trabajas limpiando un museo y alguien lanzó sopa o a la pared. No, yo me refiero, las personas en general, los adultos, o personas en general en este mundo, no tienen ni tampoco tienen ninguna necesidad de hacerse responsables por las acciones de otras. Es que no lo están ¿Por haciendo. qué Por ejemplo, por la manifestación de una no persona sé si tengo que viste, hacerme responsable de eso? a ver, no sé si viste un video, pero a las dos chicas que lanzaron eso, ahorita están ¿cómo se llama eso? Cuando les hacen recoger basura y todo, ¿cómo se llama eso? Es ayuda civil, ayuda comunal, se me ve el nombre, es trabajo social, algo así, no, se me ve el nombre, pero Claro, el punto es que están recogiendo basura y están tal vez por meses y para dime, pagar ¿eso se puede evitar? ¿cómo? El hacer ese trabajo social, ¿es una consecuencia o es una causa? Es una consecuencia de lo que hicieron. ¿Se pudo evitar? No entiendo cuál es el punto. Ellos quisieron hacer eso y están pagando por sus actos. Es su castigo. Claro, pero se pudo evitar. ¿Cómo se Simplemente puede? si no querías hacer ese trabajo social inicialmente, mejor no lo hagas, busca otras maneras. Y si ellos querían y no les importaba hacer eso con tal de hacer la protesta. Entonces me estás diciéndome que simplemente van a atacar a cualquier lugar y después se van a limpiar las manos intentando, entre comillas, recoger para quedar bien. No están quedando bien, es simplemente porque es su castigo. El juez les debe haber dicho y están No están recogiendo quedando basura. bien. Para su grupo, no están quedando bien. Para su grupo, esos van a quedar como si fueran unas personas como si fueran heroínas. Tal vez, pero no, o sea, ¿cuál es tu punto? A eso me refiero. Aún, y esto creo que se lo mencionó a usted, pero a un fanático jamás se le tiene que dar la razón. Aquí sucede lo mismo. Es que cómo le das la razón. Entonces, ¿qué se supone que debería pasar? Simple, prohibirles el acceso o algo. ¿A cómo? Algo que realmente ¿Y cómo sabes quién va a hacer eso? esos manifestantes.
Y si otras personas también quieren hacer eso mismo, ¿cómo les proveerías a ellos si todavía no hacen nada? Existen cámaras, poner más seguridad más fuerte, seguridad más ¿cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra que estoy buscando? Más especializada. Si intentas entrar en mi propiedad A privada, ver, te friegas. a ver, te cuento un secreto, te cuento una, bueno, no es tan secreto, es algo que es real. Esa, eso que tú estás contando es verdad, pero verás, esa es una de las razones por las que dicen que que todo lo que pasó ahorita de la sopa es falso, que realmente fue hecho por una, digamos, es una especie como de empresa de activismo, pero que realmente no es activismo, sino están financiados hasta creo por los mismos de petroleros y todo eso. Pero verás, el punto no es ese, el punto es que normalmente, sobre todo en los que son museos que son caros, que hay cuadros que son muy caros y muy valiosos, tú no te puedes acercar. Hay sensores de movimiento y hay sensores de proximidad, creo que se parecen. Entonces, si tú te acercas unos pocos metros al cuadro y te haces así, mira la mano así, y pasas el cordón ahí de seguridad, de una suena una alarma, de una. Y eso ocurre bastante. Es más, si tú quieres, busca en YouTube, hay gente que quiso topar de chistes, o sea, solo de topar la Mona Eso Lisa, o generalmente se de... hace cuando está de noche, cuando ya no hay No, no, nadie. no, eso siempre está, absolutamente 24/7, verás. Busca videos de personas que intentaron topar la Mona Lisa, por ejemplo. Intentaron ¿Cómo topar, buscaron la recompensa? y hay gente que piensa que tú puedes ir y solo toparla así, porque dicen, ay, qué chévere, voy a toparla, y aunque está con vidrio, no importa, pero No solo... pagar primero la entrada, por ejemplo. Tal vez en un descuido no han No, no, a ver, a aprovechado y ver, a ver, a buscan. ver, pero solo para me vuelven eso. Entonces, no lanzaron sopa, no hicieron daño, simplemente querían topar. Ni siquiera se acercó al cuadro, estuvieron así de cerca, sonó una ¿Y tú alarma. crees que en un cuadro, por una pequeña mancha A o ver, a ver, a algo, ver, a por ver, a ver, a algo que ver, se pero por favor, cambie? a ver, pero espera, solo déjame terminar esta idea, por favor, sí. Lo que digo es que, verás, esas Ya. personas intentaron ni siquiera lanzar nada, ni lanzar sopa, ni lanzar nada, simplemente quisieron topar, solo por jugar, solo por hacer algo, quisieron topar el video, estuvieron así, sonó la alarma, entraron de uno, un montón de guardias, les detuvieron, y hasta les prohibieron, hasta me parece que les ponen multas y es muy fregado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que siempre suele ocurrir en los museos. De hecho, la gente se sorprendió porque no hubo absolutamente nada de seguridad en ese momento y pudieron acercarse, saltarse esa cosa y ponerse cerca y hasta pegarse a eso. Digo, esa es la parte sospechosa porque eso es algo raro. No suele pasar eso. De hecho, lo que suele pasar es que si ellas, en A el ver, momento de saltarse de esa cuerda, ya debe haber sonado una alarma y pues ellas todo 20 policías, bueno, no policías, guardias de seguridad y los hubiesen detenido antes de ocurrir cualquier cosa. Es verdad, ya hay cámaras, hay un montón de seguridad, es más, hay, ¿cómo se llama eso? Detectores de metales para entrar, entonces no podrías ni siquiera entrar con la lata de sopa, digo. Entonces, el hecho de que haya te voy a ocurrido... decir una cosa. Ujú, Te voy a citar unas tres palabras que me mencionaste en esto último. ujú. Solo quisieron jugar. No, Eso dijiste, no ¿verdad? dije solo que quisieron jugar. Tal vez dije solo querían No, en tu oración dijiste solo quisieron jugar. jugar, Aquí lo tengo anotado. seguro. Este, sí, ya anoto todo. Pero jugar. Bueno, Este, ok, pero solo quisieron jugar. ¿Consideras que esto es un juego entonces? no, ¿O no? no. Entonces, ¿por qué dices solo quisieron jugar? No sé si dije solo quisieron jugar. Lo bueno es que tengo grabado, pero no sé Dijiste eso. en serio. Tal vez fue Bueno, un lapsus, no sé, pero no quise para nada decir eso. Si lo dije me retracto porque no es un juego para nada. Yo lo que digo, o sea, a mi idea lo que iba es que ellos no, ellos sabían, bueno, ellas sabían que no iban a dañar el cuadro, sabían que no iba a pasar nada. Entonces lo que hicieron solo fue por atraer atención, por atraer titulares, porque digamos que hubiesen hecho eso, lo mismo, o exactamente lo sea, mismo. la cosa es solamente llamar la atención nada más. Claro, Ese es, ese es un modus es operandi, por así ese, decirlo. ya dijimos desde el principio, eso es lo que hacen las manifestaciones. Las manifestaciones atraen atención. ¿Para qué? Para presionar políticas, para llamar la atención, para aumentar la forma en la que las personas discuten sobre ciertos temas. Porque es verdad, se A estaban ver, olvidando a ver, del Gabo, tema climático, ¿no? te voy a dar una pregunta con dos ejemplos, pero por favor, Ujú. séme honesto, ¿ok? Sí, yo siempre Ya. soy honesto, completamente honesto. Eh, Tienes un problema, como por ejemplo, no sé, que es el maltrato, digamos, a animales de la calle. Pongamos en este ejemplo Ujú. gatos, Sí, ¿ya? Este, ¿A qué persona o grupo de personas, bajo estos ejemplos, tú le darías más ayuda, más apoyo? A, un grupo de manifestantes que en el lugar donde están deciden hacer destrozos, gritar, vociferar, no sé, pintar cualquier otro lugar.
O ve a una persona que con su propio dinero, con su propio tiempo, no solamente trabaja para esto mismo, lo que va este ejemplo, decide alimentar y cuidar a estos gatos. A ver, el problema es que normalmente hablamos de las mismas personas, los mismos que tienen, No, ¿cómo se? ¿en cuál ejemplo tú crees que las A ver, personas, o por lo es menos que tú, crees que le harían más caso? es que tú estás hablando de los mismos casos, casi siempre y eso es algo común, los que son animalistas, los que son eso, casi siempre. Es raro el grupo animalista que no tiene algún tipo de refugio animal, es raro. Todos tienen al menos un pequeño No, refugio. es que esos gatos están en un lugar privado, que Sí en este sé, caso sí sé, digamos pero te digo, sí, un pero parque es lo que te digo, eso hacen en los refugios animales, toman gatos, perros callejeros, toman perros y gatos o hasta otros animales que están siendo maltratados y los tienen viviendo ahí y buscan gente que les pueda adoptar. Hay un montón de refugios de ya, pero animales. en el segundo ejemplo no te he dicho que es animalista. Tú estás suponiendo que es animalista. Es que son las personas que, si tú estás quejándote o tú estás manifestándote a favor de los derechos de los animales, No, su intención no es manifestarse, su intención es ayudar. es que va por el mismo lado. ¿Cuál crees que la gente, o tú, cuál crees que le tomarías, no importancia, sino cuál le tomarías más en consideración, o cuál crees que tú, la gente, de que diría, no, creo que a quien le debería, no dar la razón, sino creo que, digamos, ¿cómo decirlo de una buena manera? Financiar Creo que o, o no donar tienes, o como. no, donar no. Creo que esta persona o grupo de personas, creo que están haciendo un mejor cambio. Ah, ¿Cuál entonces, crees? a ver, ¿Las que entonces, van a hacer a ver, vociferar, gritar, todo eso, sí, a ver, intentar, tú te estás o el segundo? refiriendo, tú te estás refiriendo a la percepción social o a la percepción cultural sobre eso, ¿no es cierto? Exacto. Estás diciendo qué grupos serían más reconocidos o reconocidos como malos o reconocidos como buenos o No, 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 yo reconocidos te como digo, en los dos dañinos. ejemplos que te he Ajá, dado, sí, sí, sí. en No, ambos tienen que ver no, a ver, la entendí tu punto. finalidad del No, mensaje es, no te preocupes, sí entendí tu punto. Lo que te estoy diciendo es que primero, antes que nada, la aclaración es que normalmente ambos son los mismos. Casi siempre ayudan animales y también hacen protestas. Así que no es que haya una dicotomía, no es que haya o haces lo uno o pero yo haces no lo te he otro. dicho que el segundo es Ujú. un Sí, sí. animalista, No, sí, no, no te no. he dicho eso. Sí sé, tranquilo, no te preocupes. Lo que te estoy diciendo es eso. Entonces, lo que te estoy diciendo es eso, que normalmente todos los grupos que protestan también tienen algún tipo de ayuda, que claro, con su dinero y con otras Ya, donaciones, de eso. digamos que ambos son No, no, animalistas. a ver, La pero no. gente a cuál acción le haría A caso. ver. Sí. Segundo, la gente a quien lo vería mejor sería quienes ayudan directamente a los animales. Ujú, Ya, porque simplemente, no sé, si en este caso, en el ejemplo del arte, que estamos hablando inicialmente, su problema, por ejemplo, no sé, el cambio climático, la derrame de ujú. petróleo, que según estoy leyendo eso también acá, fue eso, no sé, buscar la manera de cómo recoger o buscar gente de limpiar a partir de algunas empresas que tiran petróleo, como aquí pasó en Repsol, por ejemplo, no sé, limpiar las playas y todo eso, porque simplemente no A pudieron ver, haber hecho campañas de eso. a ver, ¿conoces a Mr. Beast? El, el, Sí, me suena. el youtuber, es un youtuber gringo, es súper famoso, tiene un montón de dinero, un montón de seguidores, Sí, un sí lo montón. conozco. Sí, Que sí, ya. en Mr. 4chan Beast, también hablan de él. sí, sí, Mr. Beast hace creo que un año o unos meses, no estoy seguro, hizo una campaña que recogía basura de las playas. Sacaba no sé cuántos, un Ya, montón de toneladas de plástico de las claro, playas, de una playa, sacó. Es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo genial, atrae titulares, atrae un claro. montón de gente, es algo chévere. Y de paso, yo pienso que es algo bueno que se haga eso. El problema, ¿sabes cuál es? Haciendo un cálculo así más o menos bruto, el daño que ellos, o sea, el plástico que ellos sacaron del mar es el mismo, me parece que es meses de que hicieron el trabajo, fueron meses que tuvieron trabajo y trabaja bastantes días trabajando, es lo mismo que se libera en el mundo, en las playas de plástico, en una hora. Ellos pasaron Ya, meses. pero igual, es un No, cambio, claro, no soluciona nada. no, no, Eso creo que da una mejor imagen que inventando o Abel, lanzando cosas. totalmente de acuerdo. Dieron una buena imagen, la gente dijo qué chévere, qué bueno, hubo gente, hubo donaciones, hubo un montón de cosas y fue genial, es bueno. Yo no digo que sea malo, pero estoy diciendo, todo ese trabajo que hicieron, todo ese meses de que estuvieron sacándose la madre limpiando, fue una hora de producción de plásticos que botaron en el mundo. Una hora, una hora. Ya, pero ¿no crees que ese manifestante, no crees que del arte, no crees que hubieran hecho en cantidad mejor, ya No, que
hay más gente, Abel, pueden entonces, concientizar Abel, cuando digamos esto, digamos que unos protestantes hacen algo extremadamente agresivo, utilizan una violencia enorme y hacen un montón de tonteras que son hasta inmorales para mí y yo no estaría de acuerdo. Digamos que hasta hacen daño a la yo no persona. usaría la palabra Ah, inmorales. ya, no importa, pero entonces el punto de lo que digo, ocurre algo, pero ellos logran de cierta forma evitar o generar o generar una ley que No, prohíba el uso de tu... generarán rechazo. No, a ver, pero solo párame bola en eso, párame bola, solo en esta idea. Digamos que ellos después de hacer todas esas cosas malvadas, después de hacer un montón de cosas que no deberían hacer, generan el rechazo, obviamente, pero aparte de eso, logran defender y logran que se dé una ley que reduzca la forma en la que generan plástico las empresas. Y eso a largo plazo genera que hayan miles de millones de toneladas menos de plástico en el mar. Entonces, digamos, MrBeast, por un lado, hizo un montón de trabajo, generó un montón de apoyo de gente, hizo cosas que para la gente es muy, muy, muy buena y que generó una hora menos de plástico. Los otros protestantes que hicieron Pero ¿hizo cosas... algo o no hizo algo? Ah, párame bola, primero. Entonces, por un lado, MrBeast, ¿qué hizo? Generó un proyecto que es muy bonito, que es muy bueno, que yo no digo que no esté de acuerdo, porque es bueno que se haga ese tipo de cosas, pero que generó una hora de plástico de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los otros? Se ganaron el odio, nadie les quiere, les botaron de la casa, les fueron pateando de todo. Estoy exagerando, no te preocupes, no digo que pase eso, claramente, pero ¿qué hicieron? Generaron que a largo plazo haya muchísimo menos, días, meses, años de ese plástico, menos a largo plazo. Entonces, ¿quién realmente hizo más ayuda al medio ambiente? Mr. Beast. No. Mister, Sí, te digo por qué. ¿por qué? Porque en el caso de las activistas, digamos, en el caso de las pinturas que tú Mm, me estás mencionándome, ¿ya? Si tu mensaje es concientizar, por ende, que más gente piense de que efectivamente hay un daño conforme a lo que se trata mm, digamos, déjame petróleo y todo ello, entonces, si tu mensaje y finalidad es de que haya más gente que piense ello y que se ponga de acuerdo a apoyarte en eso, no sé, atacando o haciendo lo más similar a vandalismo, creo que no es lo más estratégicamente inteligente de hacer. Creo que en el caso de MrBeast, al ver que están realmente haciendo algo y a pesar de que es lo que se contamina una hora, como estás comentándome, pueden ver gente, oye, este realmente está haciendo algo, no está dañando a terceros, no está dañando nada, está intentando realmente ayudar. Entonces, mejor creo que a la persona que más apoyaría sería, en el caso, como tú dices, de MrBeast, en este caso, mejor a esta persona, porque, oye, si tengo una empresa y quiero ganarme gente en este aspecto de mi votación, creo que para que me consuma y todo ello, creo que mejor apoyo al que está realmente haciendo algo, si es que realmente tengo conciencia ambiental. Creo que a la persona que, si les quieras decir, tenga conciencia ambiental, lo peor que les puedes decir es dar un mensaje agresivo. Creo que un mejor mensaje es haciéndolo. Por eso te di el ejemplo justamente de los animales, porque en el primero, de lo que atacan violencia y todo eso, con pintura y todo ello, son lo que realmente tú ves en manifestaciones. En el segundo, yo no te comenté cualquier caso, te mencioné mi caso puntual, ujú, porque yo hice eso desde los 12 años hasta será un poco antes de pandemia. Y yo nunca me consideré animalista. ujú. De hecho, No, no, incluso uno de los empleados que era de Abel, seguridad, deja que termine, uno de seguridad me dijo, yo antes no me agradaban para nada los gatos, de hecho, por lo que yo he hecho, me dice que honestamente le parecería difícil vivir un día o estar sin esos gatos. Incluso adoptó y hizo que adoptaran algunos cachorros. Tal vez no puedo salvar la vida de todos esos animales, ujú, no puedo. Y ese es un mensaje que tuve que, como no te imaginas, que me dolió como miércoles, de verdad. Porque yo he visto muchas cosas que si yo contara, fácilmente lo desaparecen, porque aún quedan. Pero no he podido solucionar todos, pero al menos pude salvar unas vidas. Y esto al menos sí en realidad importa, porque está salvando realmente algo. Y yo no soy animalista. ¿Ve la diferencia? Cuál mensaje da mejor a las personas? ¿Haciendo algo o simplemente gritando? Abel, me encanta que hayas hecho ese ejemplo. Antes que nada, ¿me puedes aclarar eso? Exactamente qué hiciste, o sea, qué fue el programa que hiciste sobre los animales. No fue un programa. Durante toda mi vida, desde No, los no, no, 12 no, años, o sea, pero ¿qué yo, exactamente? O sea, ¿salvabas animales que estaban en la yo calle? mismo estaban en el Parque Sonama Itacápac. Ya, Inicialmente comenzó con un sentimiento de culpa,
por no proteger y adoptar a No, una no, no, gata. solo seamos más concretos. O sea, ¿qué hacías? Tú cogías gatos Más directo. y buscabas Yo los gente que. estuve alimentando, trabajé por Ajá, ellos desde, ajá. Pero, o no, sea, yo solo, con no mi te, propia no, plata, mis no padres te me he dicho, apoyaban, no te, sea, con no, dinero y todo eso. a ver, tranquilo, no te quitas. O sea, lo que te estoy diciendo es, eso, tú ayudabas gatos, les alimentabas y buscabas gente que les adopta, ¿no es cierto? Entonces, tú mismo te estabas autofinanciando una especie de refugio animal, ¿sí o no? No, porque ese no era un refugio animal. Ellos continúan lamentablemente en el parque, pero los que Ah, pudieron salvarse se fueron a o sea, otras casas que los claro, o adoptaron. sea, les ibas alimentando en el parque poco a poco mientras podías y todo eso, y gente les iba Todo lo adoptando. que he podido. E Ujú, incluso he adoptado algunos, son míos, ujú. de hecho. Ya, a ver, entonces, primero que nada, es algo muy bueno que has hecho eso, es excelente y no, y nunca diría que es malo ayudar a un animal, a un ser vivo, jamás diría eso, primerito. Lo que te digo es, ¿no sería mucho más, mucho más útil que te juntes con algunos amigos, junten dinero, renten un terreno pequeñito, pongan unas rejas y hagan un refugio animal? ¿No ayudarían más animales juntos que tú solito? ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo inicié, básicamente nadie me quería apoyar. De hecho, yo, Es, por así decirlo, intenté, entre comillas, forzar a un amigo que recién conocí, que, bueno, es una larga historia. Digamos, vamos a llamarlo Rodrigo, ¿ya? Que, bueno, me apoyaba hasta cierto punto, me acompañaba, obviamente los sacos pesaban y todo eso, y pues yo los alimentamos y todo eso. No podíamos porque lamentablemente mis amigos o personas cercanas a mí, como también son adultas, tenían otras cosas que hacer. Yo como un menor de edad, menos 18, o sea, de 12 a 18, yo no podía hacer nada, no podía trabajar en nada de eso, estaba estudiando. Por lo que, si te refieres después de los 18, no podía porque trabajaba en un trabajo part-time, ya, pero no tenía muchos contactos. Intentaba buscar contactos y casi nadie me respondía. curiosamente, si hubiese ido con los animales, tal vez sí te hubiesen ayudado. Pero no, el punto no es eso, el punto te digo es, tú No, ayudabas, por eso, me fui. ujú, Me fui con varios, he intentado comunicar con y mujeres nadie y te paró bola, ninguno, ni pío, nada. nadie te paró bola. Solamente cuando las personas que otras iban alimentando, porque vieron Ujú, inicialmente yo ahí alimentaba como una señora, ¿ya? Pues bueno, solamente iba a alimentarlos aparte, pero porque sabían de que yo antes daba eso, nada más eso. Hasta ahora ujú, yo no tengo ni idea de lo que está pasando con esos gatos. ujú, Y no te imaginas el sentimiento de culpa que tengo todo porque ujú, me atormenta todos estos claro, días, de verdad, de verdad. claro, ok, entonces, Pero no ando manchando, pintando, no hago nada de eso. ¿Ves? Se no, no, predica con el ejemplo. no hablamos de eso porque es un activismo completamente distinto. Y si eres animalista, a ver, te digo eso, No, no lo eres soy. animal. ¿Sabes por qué no lo soy? ¿Por qué? No lo soy. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo sé muy bien cómo son esos grupos. Yo lo sé perfectamente y la No, gran parte de eso no tienes tienden a que ser ser fanatismo exactamente, o por una índole política. a ver, no necesariamente tienen que ser todo así. No hablamos de que tú tienes que ser exactamente con los grupos. PETA, Simplemente, uy, peor, peta es una miércoles. No, lo que me refiero es eso. O sea, si tú, PETA, PETA literalmente una franquicia animada, literalmente lo consideran maltrato animal. no, no, espera, a ver, tú solo digamos una simple pregunta. ¿Tú piensas que son importantes la vida y el bienestar de los animales, ¿no es cierto? No, yo pienso que toda vida, en realidad en personal, toda vida que yo vea No, es no, valiosa. sí, pero, Toda no, vida. sí, a ver, sí, pero específicamente los animales. ¿Son importantes los animales y que tengan bienestar? ¿Tú lo ves como algo importante? Todos, o sea, No, no, no todos sí, los animales me refiero, o sea, sí, yo sé que yo me refiero a toda la vida, sí, ok, pero me refiero, tú ves a un animal en peligro, tú piensas que es importante ayudarlo y salvarlo y darle un tipo de bienestar físico y hasta médico y lo demás. si está dentro de mis posibilidades. Sí, si está Soy dentro, sí humano. está, obviamente, si está dentro de las posibilidades, tú piensas que, aparte, que si aunque no estuviera dentro de las posibilidades y no pudieras, aún así tú pensarías que es importante que alguien más lo haga o que debería hacerse, al menos, No, ¿no? porque yo no soy nadie para obligar a otra persona que piense No igual que yo. estamos hablando de que obligues nadie, no digo que tú vayas con una pistola a andar a obligar, simplemente digo, tú No, yo no piensas estoy que, diciendo eso. no, pero tú piensas que debería ser algo importante, nada más, debería ser importante. Sí, pero Ya, tú me estás sí, diciendo, me estás suficiente, entendiendo. ya, no, Es no, debería. ok, Pero solo, las personas no piensan así. ok, pero simplemente tú ya dijiste, sí, entonces, solo por eso, entonces eres animalista. Obviamente tu ideología animalista es No, muy no lo diferente. soy. Y yo no hago activismo. Yo No, no hago ninguna de esas no cosas todos los porque animalistas, yo, porque como, a ver, no todos los animalistas hacen no, deja que activismo. termine esa oración. Ujú. Justamente dice, los animales han ayudado a que se limite el control de plagas.
claro, también justamente eso, pero lo que me quiero ir para terminar cerrando este tema, mi ejemplo, porque no tiene que ver mucho con este tema, pero yo simplemente digo, esto, lo que yo hice, inició con un sentimiento de culpa de no salvar una Ujú. vida, ¿ok? No, y pues yo considero de que si una persona no quiere salvar la vida de un animal, ok, está en su derecho. No está obligado a Nadie ha hacerlo, dicho eso, nadie ha dicho que pero debería de estar obligado. ahí a maltratar a otra vida con un animal es un tema distinto. Por eso Ujú. digo, la ausencia de la evidencia no es la evidencia. Es decir, la Es que, ausencia de que es que intente el ayudar hecho, a la vida animal no significa que intente atacar a un animal. es que eso, el hecho de que hagas eso y el hecho de que los veas como importantes, eso te define como animalista. No, importante no. No los veo importantes tampoco. Entonces, no son Ojo, importantes. no los veo importantes. Si algo aprendí de mi padre fue Ujú, de que ayudar en general como una vida, en general, porque fue bombero, ujú, pues ese es el mensaje que me ha dado, ayudar a cualquier vida, cual sea. Por eso te digo de que, y mi pareja lo sabe muy bien, cuando yo paso por puentes y se lo comenta a Nat, no te imaginas el dolor que constantemente tengo. Por eso, ¿sabes? Tengo las de mis manos, como te fijas, están medias mochas o incluso medias cortadas. Porque yo, lamentablemente, cuando paso por esas zonas que me ocasionan un dolor horrible, yo mismo me lastimo las manos. ok, Pero bueno, no ando haciendo garabatos, ya. pinturas, no, nada de Mm, eso. sí, Porque porque yo veo que eso es inútil, es tonto no es tan inútil, porque en muchas veces funciona. y es inútil. Políticas, leyes se han implementado. El tema, por ejemplo, Claro, de... pero la gente al final te va a ver como un loco, te va a ver como alguien No necesariamente, fanático, alguien carente de no necesariamente. Por raciocinio. ejemplo, en mi ciudad hay leyes muy fuertes contra el abandono animal, contra el tema de envenenar animales, que eso era muy común en mi ciudad, Creo que contra el preferiría tema... contar a todas las cosas que yo he Ajá. visto. Entonces, hay cosas muy horribles. Entonces, el punto de eso es de que esas leyes fueron hechas por activistas. Es más, de algunos de esos activistas yo conozco a esos activistas. Entonces, el punto es ese. Entonces, nadie, o sea, y han hecho, Yo lo bueno, ¿sabes por qué? ya han Porque pintado si tu paredes. finalidad es concientizar gente Mm. y que decirte a la gente, haz con tu actuar. Porque A haciendo ver, esas cosas, a la gente no le va a llamar la sí, a atención. ver, déjame, este es mi último argumento de ahorita porque ya nos estamos un poco pasados, verás. El punto de eso es que digo, ¿te acuerdas Sí, de lo que vimos por un lado Mr. Beast y por el otro lado esos activistas que quisieron cambiar unas leyes que iban a hacer? A mi parecer son dos formas distintas de ver el activismo. Ambos son activismo, pero son dos formas distintas de ver el activismo. Una es verlo desde una perspectiva individualista. A mi parecer es útil y es bueno, por ejemplo, el tema de reciclar, el tema de recoger basura, de juntarse y hacer ciertas cosas, hacer así, eso es bueno, pero es solo una parte de lo que debería ser el activismo, porque en el momento en el que tú vas y solo te fijas en el individualismo, pierdes el punto de vista general, que es lo más importante. Como digo, en eso, todo ese que hicieron Mr. Beast, todo eso que fue muy bueno, la verdad es que fue muy bueno, hubo donaciones y hubo un montón de cosas, y donaron muchísimo dinero, entonces para eso, entonces fue muy bueno, eso fue muy bueno y limpiaron los bares y todo eso, pero eso solo fue una hora de lo que en todo el año se genera. Entonces, ya, eso, pero dime, Gabo, por ejemplo, esa finalidad, ¿cuánto quieren reducir? ¿Completamente o cuánto porcentaje? para mí debería detenerse el mayor porcentaje posible, al menos del 80, 90%, No, pero ¿cuánto? Más o menos un porcentaje. 80-90% de la contaminación. Pues disculpa lo que te voy a decir o Ujú, cómo te lo voy a decir, pero no estás viviendo en un mundo imaginario. ujú. Entonces, en este momento es imposible. Si crees de que, Ujú. Tendríamos que no en ese reestructurar la... momento, en general, porque la gente es gente mala y buena. Por Ujú, ende, siempre va a haber, aunque sea un porcentaje de esa gente, de que va a ocasionar eso. ujú. Y eso yo lo tuve que aprender a la mala, Sí, como te digo. a ver, pero lo que te digo es que es de eso, lo que te estoy diciendo es eso. Entonces deberían buscar una forma de reducirlo en general, no una forma simplemente de tú hacer tu parte y ponerte, porque a mí me parece que ese es el mayor problema desde el punto de vista individualista, porque en el momento que tú dices, yo hago mi parte, Sí, pero yo en el caso ayudo, del grupo, pero, lamentablemente, a ver, hay solo, plena fanatismo. a ver, pero solo un rato, a ver, Ya me callan porque sí, no, verás, lo que yo digo es que en el momento en el que tú estás diciendo, yo hago mi parte, yo hago lo que tengo que hacer y eso, te quitas tu culpa, te quitas el tema de poder organizarte y cambiar las cosas a una gran escala. Porque sí, es genial. Por ejemplo, tú lo que tú hiciste es algo súper bueno. Ayudaste a animales, evitaste que se mueran, evitaste que tengan un montón de cosas. Pero esa acción por sí sola, por lo buena que sea, no va a cambiar las créeme que no cosas. evité que murieran.
créeme que de verdad no Ujú. evité eso. Exactamente. Y es más, aparte de esos animales, hay muchísimos otros miles de animales que también murieron y sufrieron de otras formas. Entonces, tú, a ver, tranquilo, lo que estoy diciendo es eso. Lo que estoy diciendo es que no resolviste el problema. Simplemente estás poniendo un pequeño parche, un curita encima de un problema y dices, bueno, al menos hice mi parte. Al menos hice lo más Pero que soy pude. consciente de que yo no voy a poder todo. Toda la gente no Obviamente, va a poder nada de eso. Y por nunca, eso, a ver, tranquilo, yo nunca dije que tú puedas todo. Es más, sería inhumano decirte tú solito arregla todo el problema de los ya, animales, de los una animales. pregunta, ya que me dijiste el problema individualista, Ujú, ¿hay un problema ujú. en lo grupal? Claro, un montón de problemas. Mencionaste, Está repleto de problemas, pero no porque esté repleto de problemas no, voy a pero dejar de ser. mencióname uno. Por ejemplo, el tema de la mentalidad de grupo. Cuando tú estás en una mentalidad de grupo, ocurre cosas un poco medidas complicadas. Por ejemplo, el tema de los veganos. No sé si has visto el tema de los veganos. El, Ya, es, dijiste que hay un montón y ujú, es un ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, Ya, tú me mencionaste cuántos del individualista me mencionaste cuántos problemas, o sea, por hacer activismo individualista. el primero, el que piensas que por hacer tu parte te descuidas de otros problemas que son más generales. Otro que no No resuelve, exactamente, pero vamos a considerar. ocurre bastante. Y otro que el tema de que no puedes repararlo todo y que tú por sí solo, aunque hagas algo bueno y aunque sea algo bueno que tú hagas algo, no va a solucionar el problema. Entonces, eso Ya, hace que sea muy incompleto ese tipo de dos, activismo. Ujú, ya, dos problemas, ¿verdad? ujú, Ya, en el grupal, ¿cuánto me diste? Varios, ¿verdad? ujú, varios problemas. Es que es más complicado porque hay más personas, pues. Va a haber problemas, pero que hay más personas. Ya, Ujú, ya, muy bien. Entonces, dime, tú como persona, ujú, como adulto, como ujú, general, claro. ante un problema, una problemática que Ujú, obviamente no necesariamente te afecta directamente a ujú. ti, para hacer una elección, No hay, ¿cuál eliges? no hay ¿Una que elección. tiene menos problemas o una que tiene Abel, más problemas? Abel, de nuevo, vamos a lo mismo. No hay esa dicotomía, no existe esa dicotomía. Yo diría que hagamos ambas, De hecho, sí, por eso yo no me ambas. gusta ser animalista. Es que digo, no, no hay esa dicotomía, es imposible, porque digo, porque en el momento que tú te decantas de uno, si yo dije, por ejemplo, si yo fuera solo de un lado y me volviera algo, solo por el lado, yo que sé, general, o por el lado, ¿cómo decirlo? Por el lado es que suena feo decirle colectivista porque tiene otras, pero digamos, por el lado Dilo colectivista, ya, nomás, aquí somos adultos. ya, por el lado colectivista tenemos un problema. Si solo me fijara en el lado colectivista, por ejemplo, yo no reciclara, no disminuiría mis gastos de electricidad, no reutilizara ciertas cosas, no tuviera otras cosas, no me importara como tal cambiar las cosas que yo hago con tal de que se cambien a largo plazo. Y eso es una forma de ser muy hipócrita. Pero si yo hiciera solo lo individualista, yo por mi lado reciclara, yo hiciera las cosas, pero no me importarían las leyes de contaminación, no me importarían los cambios que se debería hacer políticamente, económicamente, estructuralmente, todo hasta de forma de las empresas, de las industrias, para disminuir el cambio climático. Entonces, aún así yo sería hipócrita. Entonces, la forma correcta, al menos a mi parecer, al menos en mi No, es opinión, que no es forma, la grupal no es forma correcta, tampoco la individual. entonces, ¿cuál? Ninguna son correctas como tal. Entonces, ¿cuál es la Ninguna. forma? No hay que hacer nada. No, tampoco. Entonces, ¿qué hay que En hacer? lo personal, yo como te dije, yo no hice ningún activismo. De hecho, en lo personal, mi prioridad no fue hacer activismo, mi prioridad fue simplemente Abel, dos cosas. el, Inicial, fue evitar el sentimiento de culpa y el segundo, realmente cuidar una vida. eso es Entonces, activismo, eso es activismo. Si no, no tú, es activismo, eso es no es activismo. activismo. ¿Por Porque qué te lo no? voy a poner un ejemplo más sencillo con una pregunta, No, no, con espera, una no, comparación. es que nos estamos saliendo de temas, nos estamos saliendo demasiado de temas, verás. Esto ya quiero ponerlo como mis pensamientos finales, ya para eso, porque ya tenemos que cerrar. El, Ya, claro, claro. Nosotros tenemos esas dos perspectivas, la perspectiva individualista tipo Mr. Beast, en el que tú estás ayudando a las cosas desde un punto de vista solo de hacer las cosas y te sientes bien contigo mismo, como tú dices, te eliminas tu sentimiento de culpa y todo eso, que está bien, hasta cierto punto está bien, pero no hay que olvidarse del lado colectivo, el tema de las leyes, el tema de las políticas, el tema de qué hace cada empresa en general y todas las cosas que permitimos que Ya, se hagan. pero las leyes, ¿quién las hace? Por ejemplo, si no hay en tu país o en tu ciudad, por ejemplo, no hay absolutamente No, sí ninguna las ley. hay, pero con la A ver, corrupción, pero, no, no, espera, solo, espera. A ver, digamos que en tu, es un comentario, no te sí, estoy refutando, por es un ejemplo, comentario, un no, comentario. por ejemplo, en tu ciudad no hay leyes en contra del maltrato animal, la gente les puede mandar, les puede golpear, les puede envenenar, les puede hacer todo eso.
¿De qué sirve que Ja, tú, te quedas corto con eso, con una cosa que vi. hay hasta más cosas, pero ¿de qué te sirve que tú cuides por tu lado a los animales si no buscas cambiar esas leyes que son malas? Es que esa no es mi finalidad. Pero ¿por qué ¿Sabes no? por qué? Porque dime, a ver, ¿Por qué no? quién realmente está haciendo algo? ¿Quién pinta, grita, vocifera? ¿Quién es, mejor dicho, quién hace realmente por cuidar una vida a un animal? ¿Quién grita, pinta, vocifera o quien decide adoptar un animal? Abel, ese es mi, ¿Quién exactamente, realmente Abel, ya te respondí eso hace un segundo, no existe esa diferenciación, no hay esa dicotomía. Tú, es más, a mi pensamiento sí hay? tú deberías hacer ambas cosas, deberías quejarte de maneras a la miércoles Ninguno, porque yo no estoy obligado a pensar de esa forma. nadie te Estoy en dice mi que, libertad. claro, si tú quieres, no pienses, si tú quieres, no hagas eso que te digo, pero lo que te digo es, a mi pensamiento, desde mi punto de vista, tú deberías hacer ambas. Tanto mandarles a la Ya, ¿y miércoles a qué los pasa si no gobernantes para que quiero? cambien las leyes. ¿Tú crees que esos activistas, Si no crees que quieres, ok. pensarían igual? ¿Cómo? ¿Tú crees que realmente harían eso? ¿O qué? ¿Cómo harían eso? ¿Qué cosa? Digamos, yo digo, mi pensamiento individualista contra el pensamiento grupal de la mayoría de esos animalistas. Es que no es solo ¿Tú crees grupal, que a ellos les parecería bien? es que no es grupal. Si tú alguna vez has hablado con algún animalista, son básicamente hippies. Ellos tienen un pensamiento bastante individualista, dicen yo hago esto, yo pongo de mi No, parte esto, pero también se no lo preocupan por hacen. otro. Te voy a hacer Sí, por qué, porque la mayoría, en lo personal, disculpa cómo lo voy a decir, pero al menos el sector radical son como una especie de hippies que gritan, por eso. de verdad. Pero pero Son los una especie de hippies. y la gran mayoría de esos hippies reciclan y recogen la basura y hacen un montón de cosas que por su lado también. A ver, te lo pongo más sencillo. Digamos, él estaba en la calle, ¿ya? Macho, ¿ya? ¿Qué realmente solucionó su vida? Que haya venido Ujú. acá dentro de la casa a vivir o hacer activismo con pancartas, gritar y lanzar pintura. Abel, ahí vamos exactamente a lo mismo. La vida de él en específico, por supuesto que le ayudaste tú solito, pero la vida en general, el problema de los animales que están en la calle, el tema de todo eso, no lo puedes resolver tú solito. Tienes que organizarte, tienes que generar activismo No, en no. general. Sí, Entonces, ¿acaso has dado cuenta del verbo que has usado? ¿qué cosa? ¿Qué? Tienes que generar. Tienes. Ujú, claro. Si tú, Dijiste, tienes. si te interesa la vida de los Tienes animales en significa general, claro, mandato. No, claro. no es que si te interesa. Si no te Estoy interesa, diciendo, entonces no. tienes y tú Claro, estás mandando, estás, claro. pero no. Entonces, Aquí, pero total, me estás diciendo, entonces tienes de no, mandato y luego dices, si quieres, no quieres. entonces no te interesan los animales en general, sino solo ese en específico. No, a mí me interesa simplemente ser como una persona cualquiera. Nadie te está diciendo que no seas como una persona cualquiera. No, tú me estás diciendo, tienes. Claro, si te interesan los animales, deberías hacer eso. Organizarte es lo básico si quieres ayudar las cosas en general, No si es que quieres resolver. debería. Es Claro, que simplemente yo quiero cuidar vidas. Y si quiero claro. cuidar vidas, yo no tengo que por qué tener una ideología. No es ninguna ideología. Es más, hay activistas que ni siquiera tienen que ver con la ideología, porque pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser comunistas, pueden ser No, yo me refiero libertarios, al pueden ser. por ejemplo, un movimiento. No, eso no tiene que ver con eso, porque en sí mismo el ayudar a animales se vuelve tu ideología en específico. Esa es tu A ideología. ver, te lo pongo más rápido. ¿Se puede ayudar a animales sin ser animalista? Es que el hecho de ayudar a animales es la ideología animalista, pues. No, no lo es. Sí, Es lo mismo como si me dijeras que ayudar a las mujeres es feminista. Y no, sí, hasta cierto no punto sí. necesariamente. Sí, hasta cierto punto sí. Porque verás, el hecho de, No, no necesariamente. hasta Es cierto como si me punto. dijeras que con el feminismo es la única manera de ayudar a las mujeres. Y no es así. Por ejemplo, digamos, dime una política que ayude a las mujeres que no sea feminista. Una cualquier política. Que ayude a las Simple. mujeres y que no Es sea. una política que ayuda a las mujeres, Pero que no sea no feminista. sé, entre la igual de la ley puede ser. ¿Cómo Que igualdad no de sea la ley? feminista, simplemente, no sé. ¿Sabes? Dime, ¿Sabes las a leyes? ver, ¿Sabes sobre las leyes? el boom que ha habido últimamente en feminismo, tercera ola, Ujú, es algo relativamente reciente, ¿verdad? ujú, No es lo mismo que las épocas pasadas. ujú, Ya. Entonces, al menos voy a dar mi ejemplo a mi país y tal vez es el mismo que el tuyo. ujú. Entonces, digamos, las leyes que han habido antes de esta ola
a favor de la mujer, entonces no son feminismo, Sí, son no son a feminismo. partir de los feministas o no. Son feministas también. No, no lo son, ¿Por qué? porque nunca pensaron con esa intención. ¿Cómo no pensaron con esa intención? Mira, No pensaron con la intención de que sea feminista. Abel, te acabo de hacer una trampa, te acabo de hacer una trampa lógica. El hecho de que, por definición, el hecho de que yo digo en esta ley quiero ayudar a las mujeres en específico, por ejemplo, digamos, las mujeres tienen más, me invento, ojo que es un invento, ¿verdad? Tienen más probabilidades de tener cierto cáncer o tienen la probabilidad de tener cierta enfermedad que los hombres. Yo como, digamos, si, digamos que soy un doctor, yo como un doctor hago un programa o unas políticas que ayuden específicamente a las mujeres porque tienen ese problema de salud, ¿no es cierto? ¿Es bueno o malo eso? Bueno, ¿no es cierto? Es chévere. El problema es Solamente que eres una buena persona, no significa que sea eso, feminista. el hecho de que yo me fijé en un problema, no, el hecho de que yo me fijé en un problema que afecta No, específicamente a las mujeres, eso ya es feminismo. Eso ya es feminismo. no, no lo es. Que no te gusta llamarle No lo feminismo a es. otra cosa, pero es Simplemente feminismo. eres una como otra persona que quiere Es que el eso, bien por el es prójimo. que eso es Nada feminismo. más. El hecho de que yo No analice lo es. cómo afecta más a hombres o mujeres, eso ya es feminismo. Eso es el No lo feminismo es. acá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque simplemente ahí va la intención. Es que eso ya es feminismo, digo, eso es feminismo. El hecho de que diga, voy a estudiar, por ejemplo, cómo el tema de que, por ejemplo, una enfermedad afecte a uno u Entonces, otro, digamos que es eso a es favor, leyes un proyecto a favor de la mujer, ¿ya? eso Y ya es que según feminista. tú es feminismo, Por definición es ¿ya? feminista. Digamos que después asociaciones abiertamente feministas Ujú, a la persona que intentó hacer esas ayudas a mujeres ujú. lo ataquen. Y no solamente lo ataquen, intenten hacerlo perjudicar de manera negativa. ¿Qué tiene que ver? Igual no cambia que sea feminista. Porque si me está diciendo que la ayuda es Ujú, feminista y ujú. las asociaciones que se están llamando son feministas, ¿no crees que había un choque en todo caso de ideas? Mm, Porque me está eh, diciendo que ambas cosas serían feministas. Abel, te estoy explicando, y es más, eso yo te he explicado un millón de veces que no todo el feminismo es igual. Hay un montón de cosas que No, yo no he están dicho eso, yo te estoy diciendo asociaciones. Escucha bien, por eso, estoy yo escuchando, siempre pero escojo, yo estoy, siempre escojo mis no, palabras para hablar. no escogiste Eso te para eso quiero nada que lo tus entiendas. palabras, no escogiste para nada, porque estoy diciendo, es que hay Dije muy, asociaciones ajá, por feministas, eso. Entonces, hay asociaciones feministas que están a favor de una cosa y contra la otra cosa, es algo común. o sea, digamos que soy, no sé, un ex empleado de fútbol, no sé, decido apoyar a las mujeres, no sé, de que no sé, que haya más fútbol femenino, e incluso una que se volvió madre, pues a diferencia de la mayoría que otros que también tanto fútbol femenino como masculino intenta Ujú, aportar, digamos en el caso del masculino que se vengan en bus, pero que la que fue madre viniera con avión y con su hija, que tuvo todo eso, y que de la nada, después de unos años, venga una asociación feminista, ya que según tú mis ujú, acciones serían feministas, ujú. me intente no estrechar, sino perjudicarme legalmente, que yo ataque a una de ellas, ¿qué, qué haría ahí? ¿No crees que habría un choque de ideas A en ver, una que se va a llamar feminismo y según tu a ver, concepto sería me feminista? late que tu ejemplo es algo que realmente ocurrió, ¿verdad? Solo por si acaso. Y el, Sí, ya, efectivamente sí. sí, ya. A las feministas, a ese futbolista, lo que sea, le trataron de afectar, lo que sea, por lo que hizo antes del avión o de la feminista, o por qué exactamente le quisieron afectar. No, lo quisieron afectar porque supuestamente, como una de ellas, la que salió a reportajes y todo eso, Ujú, dijo como el pata, digamos, yo voy a ser el pata, ya digamos, o sea, yo, como le dije, no, no puedes porque, oye, te has retirado hace mucho tiempo desde del fútbol y pues del deporte, y pues por más que intente tener mis influencias, no va a ser lo mismo tu capacidad rendir como la que eras antes, por lo que no creo que pueda realmente hacer algo. Entonces la muchacha diciendo, ah, así estamos, muy bien, te fregaste. Y llama un montón de asociaciones. ya. A ver, entonces, de tu ejemplo, realmente hubo una contradicción. ¿Qué tiene que ver con lo que hizo hace unos años con lo que hizo ahora? No, no, no. Según tú, según tú, las acciones de ese hombre serían feministas, pero Ah, después sí, viene en una su. asociación Ajá. feminista, Es que no porque una seas, asociación no porque feminista. hagas algo Entonces, femenino, ¿cuál de las dos es realmente feminista? no cambia ninguna cosa, porque el hecho de que, mira, el hecho de Sí que cambia, porque no en uno cambia. literalmente está apoyando a No, mujeres a y en ver, otro, te estás haciendo bolas de gana, Abel. No, no, no. Es que verás, por ejemplo, digamos esto, digamos que que tú eres un legislador, y tú eres feminista, tú eres súper progre, súper chévere, todo, entonces, tú haces un montón de leyes pro feminismo, ¿no es cierto? Digamos.
y haces un montón de leyes y De las hecho, el pata aprueban. nunca No, pensó eso. Abel, no, es un ejemplo. No, solo digamos. Tú eres un legislador y haces un montón de leyes profeministas y te va bien y pasan años y años y años que has hecho leyes profeministas que son buenas y que las feministas dicen, ok, es chévere, eso es bueno, es positivo, digamos, ok. Digamos que hace unas semanas viene una chica y te dice, ¿sabes qué? Tú me acosas sexualmente. Digamos. El hecho de que haya feministas que te estén ahora criticando por las acciones que hiciste ahora, ¿tiene algo que ver con que estén o no de acuerdo con las leyes que estás hace full años? Pero dígame, entonces, ¿cuál es la definición de feminismo? Ya, Una eso. dice que hacer las acciones feministas. Abel, esa es genial, es una excelente pregunta. Nos estamos saliendo full de tema, pero eso es interesante, verás. El, Rapidito nomás, es ujú, un corte nomás. verás, feminismo, hay distintas formas en las que tú les puedes ver. Primero, una cosa es el feminismo Resumida académico. entre todas. Lo sé, a ver, primero, por un lado está el feminismo académico, por otro lado está el feminismo activista. Ambos tienen las mismas bases metodológicas, las mismas bases teóricas, pero el hecho de que hacen cosas distintas les vuelve cosas distintas. Pero en sí el feminismo, yo al menos lo defino como la crítica. Es la crítica a la parte sexista del sistema. Esa es la. Tú, por ejemplo, cuando dices, ¿por qué ¿Y de qué forma se existe intentar ayudar a mujeres que se integren al fútbol femenino? ahí va la cosa? Porque en el momento que tú haces una crítica, tú estás diciendo por qué No, esta cosa afecta a los hombres de una forma y afecta a las mujeres de otra cosa. Por ejemplo, no. porque Literalmente, el señor que te estoy viendo del caso no sí, hizo nada de eso. nunca dijo a los hombres les afecta diferente a las mujeres, los hombres no se embarazan y las mujeres se embarazan y por Nunca. eso no dijo. Era literalmente un ex deportista que decidió, bueno, como ya tenía cierto reconocimiento y Ujú, cierto dinero, ujú. obviamente, decidió hacer a sus, bueno, para promover el fútbol femenino, que es muy poco hablado, claro está. Entonces dijo, el fútbol masculino está bien hablado y el fútbol femenino no está muy bien hablado. No, simplemente, digamos, soy una persona exitosa en ese Pero, deporte Abel, y pensé, tú me estás yo quisiera diciendo, apoyar a una nueva generación sin importar el sexo que sean. ahora ya te cambiaste de narrativa, porque tú dijiste que, ¿y por qué hizo No, literalmente lo que hizo, por qué apoyó el fútbol femenino y no el fútbol masculino? apoyamos. Apoyó ambos, pero, Literalmente, en el caso del femenino, a la que se volvió madre, uno de sus ujú, miembros, ya, que se volvió madre, en lugar de decirle, te volviste madre, lo que ujú. diría cualquier feminista, entonces la habrá despedido y todo eso. No, literalmente Las hizo que feministas, viniera en avión con su hija, ya, ¿y por qué le hizo ir en avión a su hija? porque simplemente le pidió, aunque sea, de que, oye, me estoy embarazada, mire, yo no quiero perder el trabajo, no quiero Y, ok, yo quiero continuar con esta carrera ok, que me gusta un montón, pero pero ¿por qué le tampoco puedo ayudó? dejar mi vida Pero, materna. pero ¿por qué le ayudó? Por ayudar, ¿Pero por qué? desinteresadamente. ¿Pero por qué? No Desinteresadamente, digo como que yo lo tenga, que hice con Matrix, de manera no desinteresada. digo que tenga un interés. Lo que estoy diciendo es por qué. ¿Cuál fue el sentido? ¿Por qué le eligió a ella y no a otra persona que también necesitaba ayuda? No, porque ella misma se lo dijo. Sí, pero ¿por qué necesito ayudarle? Por ejemplo, ¿tú por qué ayudaste a gatos y no le diste de comida, por ejemplo, a alguna persona que andaba por ahí caminando? ¿Quieres que te diga la razón inicial por qué alimenté gatos? ¿Por qué? Aunque ya le he dicho, ¿Por qué? por un sentimiento de culpa. Ya. ¿Y por qué tenés ese sentimiento de culpa? Porque no salvé una vida. ¿Pero por qué? ¿De dónde sale ese sentimiento de culpa? Porque literalmente intenté adoptarla, pero obviamente era pequeño, no Ujú, había mucho espacio, ujú. pues no me quedó de otra que dejarla ahí. Entonces El tú, sentimiento de culpa. entonces tú Y no identificas. solo eso. No, ese fue el motivo inicial Es, para es, es, que, esa es, que gata. no, es que no fue solo tu Pero sentimiento de culpa. en cuidar la generación, A ver, es que mira, no fue solo tu sentimiento de culpa. Tú identificaste un problema. Tú viste que no lo podías solucionar y no, tú trataste. Sí, identificaste un problema. Viste que habían gatos no que es se un morían en la problema. calle. Es un problema. Los gatos que se Yo mueren. inició todo por esa gata. Sí, pero digo, tú estás identificando un problema. Aunque sea individual, tú estás identificando un problema. Tú estás diciendo, aquí hay algo que está mal. ¿O no? No, No. no, literalmente yo la encontré cuando yo me retornaba de mi colegio en el turno tarde Ujú, y bueno, como a veces no comía mi lonchera, le daba mi comida ujú. y me cariñé. Ya, pero no viste que era No malo solo que está eso, en la mi calle. sentimiento de culpa más inició, Entonces mi sentimiento más de culpa inició, sí, pero no te importó que hayan animales en la calle y que sean eso y que sufran y que no tengan que comer. eso inició más cuando falleció, cuando me enteré que desapareció y me enteré que lamentablemente, estando preñada, porque sabía que Ujú, tenía crías y ella misma cruzaba, yo misma cuidaba ujú. la misma poco las crías,
a darle comer y todo eso, Entonces, cruzando, y entonces, estando preñada, lamentablemente un carro la atropelló. entonces tú me estás diciendo que estás identificando un problema. Eso es un problema. No, un problema no, Que simplemente hay gatos que están en la calle que se si mueren. Eso es un problema. Tú estás, no, literalmente, ahí no, no fue por eso, porque dije, yo no pude salvar esta vida, no quiero que estos cachorros de esta gata estás identificando un mismo. problema social. Estás identificando un No, problema que no, hay. porque simplemente no pude. Y yo desde entonces Eso es un me dije a mí problema mismo de social. que A ver, eso es un problema social. no es, O no, pero me viste hacer algo, no sé, pintar paredes, algo no así. hablamos de pintar paredes, solo te estoy diciendo, identificaste un problema social. Por ejemplo, Cualquier persona puede identificar un problema. claro, cualquier persona puede identificar un problema. El hecho de que tú identifiques un problema social que es relativo a los animales y tú te das cuenta que los animales sufren de una forma muy específica, eso ya te vuelve animalista. El hecho de que tú identifiques un problema No, social, a ver, déjame terminar. El hecho de que tú identifiques un problema social y digas, oh, miércoles, esto afecta de diferente forma a hombres y a mujeres, es lo que te vuelve feminista. El hecho de que tú digas, no, sí, el hecho de que tú identifiques un problema social y digas, oh rayos, la naturaleza está siendo afectada de una forma increíble y nos va a fregar a todos porque va a acabar con la naturaleza, yo que sé, el ciclo del agua, yo que sé, el tema del calentamiento global y todo eso, eso ya te vuelve ambientalista. El hecho de que tú tengas una ideología dentro de ese ambientalismo de una forma específica, porque hay ambientalistas que son liberales, ambientalistas que son marxistas, ambientalistas que son de todo, entonces eso ya es otra cosa, pero neta, sí, no me interesa, es más, yo estoy en contra de PETA, pero el punto es eso, y te estoy diciendo eso. El hecho de que tú estás, el hecho de que tú estás mirando un problema social y te estás fijando en un sector específico de un problema social, eso ya te yo nunca lo vuelve. vi como un problema social. No digo que lo tengas que Gabo, ver. yo nunca lo vi como un problema. Estoy seguro que tú a tus 14, 15 años, tú no vas a decir, oh, miércoles, identifiqué un problema social que requiere una solución, no sé cuándo, no sé cómo. No, pero tú estás No, viendo. tampoco, yo no pensaba de esa forma. No, Yo de ese entonces pensaba en otras cosas. Yo estaba no, literalmente a ver, viviendo en un mundo imaginario. te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que estoy seguro que tú no pensaste eso, porque son niños y los niños no piensan de esa forma. Lo que te estoy diciendo es que a eso va, ¿sí me entiendes, no es cierto? A eso va. El punto es que tú no quieres ¿cómo se diría eso? Tú no quieres el, tú no quieres que ocurra ese sufrimiento, ¿no es cierto? Tú intentabas hacer cosas para Yo evitar ese no quería sufrimiento. inicialmente que pase lo mismo que pasó con la Ujú. madre. Ya. Nada más es eso. Ya, entonces, eso te digo, eso es un problema que tú identificaste y tú trataste de ver tu solución. Y tu solución fue cuidar a un gatos, fue adoptar gatos y fue hacer eso. Y es tu solución, ¿no es cierto? Sí, pero eso no me hace animalista, de verdad. Eso Eso te... te me hace una persona No, con intentar ayudar desinteresadamente. no, a ver, por definición, eso te hace animalista. Que No, no tengas de que verdad. no tengas Es una solamente ideología. una buena persona, una persona que se ayuda No, ok, desinteresadamente. mira, a ver, es como lo que te expliqué la otra vez. Tú tienes todo el derecho de negarte a utilizar una etiqueta, perfecto. No, ¿sabes por qué? Ujú. Porque no en esa etiqueta. Y aquí te voy a decir por qué. Porque, Porque aquí importa algo que creo que tú no mucho lo tomas en consideración ¿qué y que cosa? te sugiero que sí. ¿Qué cosa? Es la intención. Si tu intención, digamos, es tengo que ayudar en mi caso, vamos a poner un ejemplo, es gatos de la calle, Ujú, o mi intención, ¿cuál fue? Mi intención fue intentar salvarlos o evitar, o al menos alargarles la vida, que no les pase lo mismo ujú, a esa gata. ¿Cuál fue mi intención? Que evitar de que les pasara lo mismo que a esa gata, o ujú. salvar a todos los gatos de la calle, Es que da lo todos los mismo. gatos en las calles. La gente que tiene, No, sí, da lo mismo, porque es la intención. no, es que no tiene nada que ver la intención, verás. A ver, en los que son refugios Sí, animales, tiene que ver. no En una tiene que. intención A todo ver, vale. no, te estoy explicando por qué. Hay muchos que son activistas, animalistas, que tienen refugios caninos, refugios de perros, hasta algunos otros animales que son de circos, que tienen así, pero esos ya son mucho más grandes, pero no me parece igual. El punto es que te digo, esas personas entienden lo que tú me estás diciendo, que no pueden salvar absolutamente a todos los animales, porque no pueden. No tienen todo el dinero del mundo, no tienen todos los recursos del mundo, no tienen una cantidad de dinero suficiente para comprar comida para una X cantidad de perros, no pueden tener más de eso. Entonces ellos aunque quieran ir por ahí recogiendo a todos los perros callejeros de ahí, no pueden porque no tendrían alimento para darles a todos. Entonces, eso es lo mismo que tú me estás diciendo. Dime, ¿y cómo crees que, digamos, si tu finalidad, Mm, digamos de que fuera animalista, digamos, ujú. ya, supongamos, ¿ya? ¿Cómo crees que tomarían, o las personas tomarían mejor mi mensaje de cuidar animales? A, lanzar pintura, no sé, sus carteles, lo de siempre, como estoy diciéndote. O B, enseñándoles que efectivamente yo con mi propio esfuerzo estoy cuidando y tratando de salvarlos.
¿cuál crees que las personas lo tomarían más en consideración e intentarían aplicarlo a sus vidas? A ver, con esto ya termino, después ya tú puedes dar tu último pensamiento. Depende cuál sea tu intención en ese momento. Si tú quieres atraer No, opiniones, pero que la gente te las apoye en personas, ese momento. ¿qué van a A hacer ver, con a los ver, a ver, a demás? ver, a ver, a ver, Porque tranquilo, tú puedes tranquilo, crear un caso. a ver, tranquilo, espera, lo que digo. Depende de lo que tú necesitas en ese momento. Si tú en ese momento tú ves como más importante el tema de la aceptación pública, de cómo te ve y cómo te reflejas en la No, sociedad. de verdad A ver, no. a ver, a Lo ver, que a ver, intentas a es ver, a ver, mejorar. no, por favor, solo déjame Ya, terminar, ya, por ya, favor. ya, 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 disculpa. a ver, verás, depende de lo que tú quieras hacer. Si en ese momento tú quieres la aceptación pública, quieres que la gente piense bien de ti y te vea como algo positivo, entonces lo más importante es hacer las cosas individualistas. Es lo que más deberías enfocar. No que no te enfocas en nada más, pero deberías enfocarte más en los temas individualistas. Si tu intención es cambiar las cosas a futuro y no te interesa mucho el tema de cómo te ven ahora, sino cómo se cambian las cosas a futuro, entonces lo que más te deberías fijar es en las cosas colectivistas. Hay diferentes. Es que no, A ver, déjame terminar. Déjame terminar. Solo después tú dices lo tuyo, nos despedimos de ya, por favor. Entonces ese es mi no, porque punto. le queda media hora, 20 minutos. No, se supone que tenía que terminar a las 9, era solo una hora. Nos estamos tardando mucho más de lo que nos debería tardar. Ah, Ya verás, yo entonces, pensaba 2 horas como no, siempre. no Bueno, verás. Entonces, ese es mi punto. No deberíamos, no deberíamos hacer solo uno, deberíamos enfocarnos en ambos. Pero en cuál nos deberíamos enfocar principalmente es dependiendo de cuál es esa cosa. Por ejemplo, hay asociaciones feministas que se dedican a hacer ayuda social, yo que sé, dan consejos legales a mujeres que están divorciándose o están, yo que sé, dando servicios de salud a personas que tienen algún problema, yo que sé, de cosas. O sea, hay de todo. Entonces, por un lado ocurre eso, soluciones individualistas. Por otro lado están las soluciones colectivistas. Si a tu grupo feminista le interesa más el tema de ayudar a personas en ese momento de ahí, lo que deberían enfocarse es en el tema individualista. Si lo que más les interesa es el tema de leyes, del tema de cómo van a cambiar políticas a un futuro, entonces lo que más les debería interesar son los cambios que son colectivistas. Por ejemplo, hacer protestas, pero el ya como, mensaje que siempre va a ser es las personas, es que no es el para mismo, que tomen conciencia. es que no necesariamente va a ser siempre ese mismo mensaje, porque, por ejemplo, hay grupos que son feministas que no les interesa que tú estés de acuerdo con que deberías abortar, por ejemplo. El aborto Entonces se llama ser fanático. no es ser fanático, simplemente que a ellos no les interesa el tema de la percepción pública, sino les interesa el tema de cambios colectivos, de Y cambios. tampoco de debatir o conversar. Esa es otra cosa, pero el tema es que ellos quieren cambiar la ley. No. A ver, ahí creo que hay dos problemas que ahí creo que me he dado cuenta en tu No, no, caso. no, 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 Uno, pero. cambios no significa algo necesariamente bueno. mm, Y dos, ajá, si tu finalidad es A ver, que, al igual que perfecto. en el caso de la pintura, es que la gente tome conciencia, No, entonces tu finalidad a ver, es que la no gente... necesariamente. En cierto punto sí, en cierto punto, depende de qué tipo de activismo quieras hacer. No todos los activismos son iguales. Hay ciertos activismos que tú necesitas apoyo de la gente, que tú quieres que la gente hable y esté apoyando, te diga, sí, sí, tienes razón, debería hacerse eso. Pero hay otros activistas de que no te interesa eso, sino te interesa molestarle a los poderes hegemónicos y que te cambien leyes, que te cambien políticas, o que generen políticas, o que generen leyes que te ayuden para cierta cosa. Entonces, no es lo mismo. En ciertos casos te servirá uno, en Pero ciertos casos vamos, otro. Es más, Plummer dijo otra cosa. ¿quién? Cito, del Ujú, enlace de la página de la revista que dice, una de las activistas, ujú, identificada como la londinense Phoebe Plummer, de 21 años, gritó ante la célebre pintura, ¿qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y la gente? ujú. La crisis por el coste de la vida es parte del coste de la crisis del petróleo, subrayó. Ahí uno dijo, vale más que la comida. Ok, ambos estamos de acuerdo tú y yo de que obviamente una pintura no va a valer más que una, o sea, comer va a ser más importante que, no sé, tener una pintura. En eso creo que tú y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? A ver, ya creo que te expliqué eso antes. Y te expliqué. No, 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 no te digo. Ujú, No digo, porque aquí fue una de las preguntas que te dije, para terminar esto. ujú. Porque dime, si dice que vale más que vale más comida, entonces sí, también se le significa que le preocupan por la gente que no tiene comida. No. Entonces,
Entonces, ¿qué significa? Ya te, ¿Para qué lo dijeron? ya te expliqué eso. El tema del calentamiento global es un tema que afectaría muchos aspectos de nuestra vida como sociedad. Cuando ocurre el calentamiento, o cuando ocurra lo que se llama ¿cómo se llama? Es una irrupción del sistema, se me fue el nombre, sí te dije la otra vez, un término que se llama en el que el sistema climático llega a un punto en el que deja de tratar de acomodarse a la forma como era antes y no busca un nuevo equilibrio en otra parte. Y cuando ocurre eso, el sistema climático no necesariamente va a apoyar a lo que nosotros solíamos hacer antes. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿qué será? 10, 15 formas o sea, plantas que nosotros hacemos agricultura en general, Pero no que dijeron dependen. esas palabras, No, señor a ver, Mago. a ver, a ver, a ver, es tranquilo, lo que estoy diciendo es eso, estoy explicando a qué se refiere con alimento, porque verás, a ver, nosotros dependemos de unas, en general, de unas, ¿qué será? 10, 15, que son tipos de plantas que nosotros cultivamos en general y que son la base de nuestra alimentación, ¿no es cierto? Digamos maíz, digamos la soja, que con esto alimentamos a los animales que nos comemos, digamos, ciertas plantas que nosotros las tenemos como base de nuestra alimentación en general, en el mundo. Si ocurre eso que te digo del cambio climático, muchas de esas plantas dejarán de ser posibles poder. Ya, eso es en un posible futuro, Claro, ¿verdad? claro, en un posible futuro en el que Ya, no. y entonces, ¿por qué no hacer algo en el presente? ¿Qué hacer en el presente? Si te estás preocupando, por ejemplo, si vale más de la comida, simplemente por el presente a las personas que no tienen tanto comida o que no tienen tanto acceso a esas comidas, alimentarse a la abundancia, que es lo que quiero decir, no sé, ¿por qué a esas personas no busque con tu organización también alimentarlos? Abel, Digo, estás hablando ante un posible Abel, futuro, de algo que ni siquiera está del todo palpable, porque no, es futuro y encima posible. Abel, lo que estamos hablando es de que en un futuro no tan lejano probablemente ni siquiera tengamos la capacidad de hacer agricultura de esas plantas. No digo que en este ¿Y momento por qué no hacer algo ahorita, no sé, para sembrar más? La cosa es el presente, vivimos en el presente, no vivimos en el futuro. Abel, pero préstame atención, te estoy diciendo, ahorita puedes sembrar lo que te dé la gana. Te digo que si sube el clima, si cambia el modo en el que ahorita está en equilibrio el clima, no vas a poder sembrar. En el futuro no va a ser posible sembrar ciertas plantas porque el clima ya no va a poder dar a eso. ¿Sí me entiendes, no es cierto? No vas a poder sembrar. Significa que en un futuro, aunque tú quieras, aunque tú tengas semillas, aunque tú tengas agua suficiente, no va a poder darse la agricultura a Pero esa. es un supuesto. No es un supuesto, es algo que No muy. puedes hacer acciones en un supuesto, ¿Por qué no? Entonces, porque hablamos de es un supuesto. Es un supuesto futuro trágico. En ese aspecto, puede ser que hay miles de posibilidades. no, Una de ellas no puede hay ser el miles de implante, posibilidades. hablando de No, supuesto, no hay miles de posibilidades. Con lo que sabemos ahorita ¿acaso prever el sobre el futuro? calentamiento, no, no podemos prever absolutamente todo, pero podemos saberlo en un modo general. Entonces, Pero mejor podemos, haz algo no, en el Abel, presente. entonces digo, y cuando en el futuro nos estemos muriendo de hambre, ¿por qué no puede ser? ¿De qué me sirvió hacer más agricultura y alimentar a esas personas en específico? Dime, ¿cómo afecta más al futuro? ¿O en el presente o cómo? En el presente, pues por eso ahora mismo deberíamos cambiar las Entonces, cosas. simplemente en el presente también no solamente hacer eso. Si te estás preocupando por la alimentación de las personas en esa aspecto, ya que según esas personas debería valer más la comida que la pintura Ujú, o algo así ujú. similar, tal vez ese es su mensaje, creo que se refiere a alimentarse en general. No es alimentarse en Oye, general. puedes decir, Es que si no, te digo, es lo que te estoy explicando. Una cosa es la solución individualista y la otra es la solución colectivista. Es como lo que te digo. sí, pero ahí gente pueden alimentar gente Sí, en la calle. y chévere y alimentan gente en la calle y eso, pero digo, ¿cómo eso cambia el cambio No lo climático? han dicho, ni lo han hecho. ¿Cómo? ¿Estás seguro de No, eso? no, ok, no alimentaron, pero digamos que hay gente que alimenta en la calle y hace eso. ¿Cómo eso cambia el cambio climático y que en un futuro no vamos a poder hacer agricultura? Cambia la vida de esas personas de manera Sí, individual. ¿y si esas Estás personas cambiando una vida. sí, pero y las miles de millones de vidas que van a poderse afectar en un futuro? Pero tú no eres alguien, eres humano, no eres una máquina, ni eso, ni máquina. Solamente eres un triste ser humano, disculpa por no decirme, Ujú, también voy a incluirme a mí mismo. Eres un triste, como yo, un triste, patético ser humano, como millones que pueden ujú. haber, que puede ser reemplazable, pero no vas a poder solucionar el problema de todos. No yo solito, pero en una organización sí, organizándome y cambiando las No, cosas una sí. organización tampoco, porque siempre va a haber gente buena y gente mala. Abel, Entonces, si al menos tú puedes ayudar una vida,
Con eso en Pero parte basta, sí, porque estás no, discriminando no directamente. basta eso, no basta eso, verás. Para esa persona sí. Sí, Tal vez tú no puedes cambiar el pero mundo de todos, pero para puedes todos que los cambies demás su no. mundo. Para todos los demás no. Mira, lo que yo Y yo estoy, no soy responsable de todos los demás. no digo Si que yo sea, puedo salvar no una digo, vida de alguien, sí, pero no te digo que sea responsable. Lo que te estoy explicando es eso. Entonces te digo, digamos esto, digamos que hay tú sabes lo que es una especie de, ¿cómo se llama? Una especie clave en la ecología. En la ecología hay ciertas especies que si esa especie se extingue, un montón de otras especies se van a extinguir. Por ejemplo, aquí en mi país está, por ejemplo, el oso de anteojos. Aquí en el tuyo también creo que está, porque no, al Perú no llega el chocó. Pero no importa, el punto es que hay, en el oso de anteojos, si se llega a extinguir, el, el, un montón de otras especies se van a también extinguir también. Eso nosotros sabemos. Nosotros han hecho sí, yo estudios. sé, pero dime, ¿qué puedes Entonces, hacer? A ver, para ti, cuál es su solución más práctica? ¿Hacer que intentar que se reproduzca la especie o hacer pancartas? no, a ver, solo préstame atención. Entonces, si yo tengo la oportunidad de organizarme con personas y generar que no maten tantos y que no se extingan el oso de anteojos, ¿eso es más importante o yo solito salvar un oso de anteojos y nada más? ¿Qué es más importante? Lo último, porque estás práctico. Y no solo eso. Sí, te voy a decir por qué. Porque en el ejemplo que estás dando es algo simple. Si supuestamente esas personas que son, vamos a usar este término porque no vamos a usarlo, malas, ya, o mejor dicho, con malas intenciones, No son malas malas, intenciones. no son malas. Es más, hay gente que cazaba Me refiero a los que cazan, a los que es- cazacan no, a los no animales. necesariamente son malos, porque mucha gente que cazaba sus anteojos cazaba porque pensaban que les iban a atacar o porque pensaban que iban a comerse sus Ya, animales. pero en realidad, ya, esas personas que ocasionan eso, dime, Ujú. o en general, las que ocasionan ese problema de derramamiento de petróleo, No, que obviamente no lo hacen con las mejores intenciones, ni hablamos de muerte de un oso de anteojos. o de una especie en general, Ujú, o a una posible extinción. A eso me estoy refiriendo. ujú. A la persona que hace esos derrames de petróleo o esas casas indiscriminadas, no tiene escrúpulos, entiende, no tiene escrúpulos, no tiene moral. Por ende, ¿qué cree o por qué cree usted de que una simple pancarta o unos simples activistas random cree que legalmente le va a hacer cambiar de opinión? Nadie ha dicho eso. Pero si esos activistas con pancartas logran cambiar una ley que evitan que esa persona case o que generan alguna política ¿No para cree que eso, esas personas sin escrúpulos no se sumarán en esas leyes? no, es más, te cuento lo que pasó, verás. Hubo activismo, lo que no te gusta a ti que ocurre, pero hubo activismo sobre el tema de eso. ¿Y sabes lo que ocurrió? Cambiaron las prácticas de las comunidades, porque antes las comunidades vivían, bueno, y todavía siguen viviendo de ganadería, de criar animales, de todo ese tipo de temas. Pero ahora tal vez sabes lo que hacen ahorita, hacen turismo ecológico. Ocurre turismo ecológico y la gente ya no quiere matar osos porque saben que esos osos atraen gente y atraen gente. Entonces, en vez de matarlos, buscan formas que sean menos destructivas de evitar que entren a sus comunidades y generan vallas, generan eso y hasta hacen caminos en los que la gente puede acercarse y puede ver un oso de muy cerca. ¿Sí me entiendes? Entonces, generaron una política por medio de pancartas, por medio de cosas, para evitar de que maten Pero osos. la gente se suma a la ley. No, Realmente no has hecho la solución, ¿por qué no? No, ya no porque sé. no has cuidado realmente esa vida. ¿Cómo? Simplemente has evitado en ese aspecto una muerte algo más menos dolorosa o algún riesgo más grande. Porque quién sabe de esas personas que lo organizan o donde estén Ujú. esos anteojos, quién sabe que realmente, no sé, sea ese tipo de persona que también tenga Porque, esa, porque sabemos que no me funciona. gusta hablar No, de moral, pero que nada más, sí, moral. no, sabemos que funciona eso porque ahorita en todos los conteos que se hace están aumentando la población de osos de anteojos. Entonces funciona. Con mediciones que se hacen desde la ecología, funciona. Hay más osos de anteojos que antes. Entonces, esas políticas de ayuda ambiental funcionaron. ¿Por qué? Porque ahora hay más osos que antes. Entonces, si, aunque esa persona que hizo esa ley o que impulsaron, eh, Pero tu relación implica causalidad. no, es una causalidad directamente. Hubo una ley que evita que maten Eso osos por de ejemplo anteojos, con los hay menos pandas osos de anteojos muertos. y los pandas idiotas no pudieron nada. ¿Por qué hay menos muertes de osos de anteojos y hay más osos de anteojos? ¿Por qué? Si bien no niego que el activismo pudo haber ayudado, no sé, una concientización, no Ujú. significa que sea una solución a per se. Simplemente son
palabras, 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 palabras. Estoy, Y estoy no, hablando, la estoy persona, hablando que hay más osos de anteojos que antes. Eso no son palabras, son hechos. Son, claro, yo no estoy diciendo, pero me huele el hecho de que son solamente hicieron a partir de palabras. y, Palabras que y puede, hay no más, sé, y hay más puede osos. sumarse a la ley, puede que no. Probable, En cambio, sí, es que si digo, tú mismo puedes hacer de que se cambie esa vida, creo que eso es más práctico. claro, y yo entiendo porque es tu forma de pensar y es tu forma, pero te estoy explicando. Dime, ¿qué es más importante para los osos anteojos y para todo ese ecosistema? Que yo principalmente salvar un oso, por un lado, el lado individualista, o esa ley que está aumentando la población de osos y probablemente en unos años podría dejar de estar en peligro de extinción. Qué es más importante para los osos y para el ecosistema? Cuida de manera individual porque si probablemente no seas el No, único, al ser no ser el no, único, Abel, puedes ganar no, a otra Abel, persona, no, no, listo, no, no. puede mejorar, A mejorar ver, por ende la reproducción de esos animales. no, 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 Abel, no, Abel, no, porque si tú salvas un oso, eso no va O a cambiar las simplemente cosas. algo más práctico. La acción individualista que usted tanto dice que no es No, no, completa, sí sirve la acción pueden individualista, aplicarlo. pero solito no. Espera, espera, ya, pero con la acción esa individualista Ujú. pueden hacerla de manera grupal. O no se Mm. puede, o es incompatible. Es mucho más complicado, porque esperar que todos hagan lo mismo y que todos hagan su parte es muy complicado. Es, por ejemplo, el tema de los, si has visto los que saben hacer, ¿cómo se llama eso? Cuando dicen, dejemos de los boicots, dicen, Coca-Cola está tomando muchísima agua en México, está tomando demasiada agua y demasiados recursos, dejemos de consumir Coca-Cola. Eso es algo que suelen hacerlo muchos activistas, muchas gentes y hasta de Pero izquierda son también. palabras, Son solo, no, es que son acciones individuales en general. Yo dejando de consumir son Coca-Cola, ¿qué? palabras. No, no, eso es una acción. Yo dejo de consumir Coca-Cola. ¿Qué arregló eso? Repito, no estás haciendo literalmente nada. Estoy dejando de consumir Son solamente a Coca-Cola. partir de palabras. Son solamente palabras. Es un hecho. Yo estoy dejando de Porque consumir Coca-Cola. simplemente decir, no, porque no estás cuidando realmente a nadie. Más allá de ti mismo, o sea, de tu propia salud. Porque obviamente, como decimos acá, al menos en mi casa, Mm. donde estoy viviendo, la gaseosa o veneno, obviamente no te hace tan bien, pero ¿y qué realmente está salvándote aparte de ti mismo en cuanto a dejar de consumir gaseosa, es un ejemplo? Entonces, es que, verás, entonces nos estamos saliendo del tema, verás. El punto es ese. El punto, el individualismo es bueno, pero solo hasta cierto punto. Sin el tema colectivo, se va todo al carajo. No sirve para nada. No, no sirve para nada lo que hiciste. Si yo, No es que no sirva, es que riesgos, digamos que pueden generar más problemas que beneficios. pueden, pero puede que ayuden a todo en general. Si no haces nada, Claro, por- pero ¿qué es mejor? A ver, ahí está, más rápido. Mira, es lo que creo que es mi ujú, ejemplo, creo que ujú, lo voy a decir mejor con mi caso, ujú, ¿ya? ¿Qué es mejor? Usted me dijo que, no sé, la acción para cartas, o sea, que se hayan ley contra el maltrato animal y todo eso, o ujú, alguien que alimenta gatos de manera individual, ujú, o otra solución factible, de que en grupo de personas, como usted me dijo, simplemente, no en lugar de separar cartas, adoptar o buscar que se adopten. Aquí pueden hacer lo mismo. Pueden literalmente en cantidad como en mancha, como decimos acá, este, pueden limpiar esos problemas que han ocasionado los derrames de petróleo ujú, en cantidad de personas. Ya no están haciendo pancartas solamente, estás literalmente ujú. actuando. ¿No crees que te daría, no sé, no haría más no, no ayudaría a concientizar mejor a la gente que es su finalidad? Sí, pero ¿qué acabarían solucionando realmente? Sería como MrBeast, que él con Pero todo no ese son una dinero, sola persona, son varias, claro, varias, y más de una persona. claro, Oye, MrBeast estás también, haciendo, yo también quiero hacerlo. claro, y eso pasó con MrBeast, miles de personas se juntaron, trabajaron por meses, ¿y qué hicieron? Una hora de plásticos de todo lo que ocurre en el año, una hora de lo que se tira en el plástico, en todos esos meses de trabajo fue una hora que hicieron. Entonces, O simplemente, no sé, a alguien ver, que tenga una empresa que pueda ayudarlos. Abel, solo di tus conclusiones nomás. Ya para terminar, no sabes si hay comentarios o algo, preguntas. Bueno, en lo personal yo creo que en el caso del activismo grupal, yo no lo veo factible porque te da más riesgos que de beneficios, puesto que entre ellos, y lo que yo siempre digo, puede caer en fanatismos. Además, lamentablemente, con fanatismo, también como pensamiento grupal,
lamentablemente esas personas van a pensar de que lo que van a querer es eliminar eso casi un 100%, pero eso es algo erróneo, puesto que es algo ficticio, algo imaginario, no corresponde con la realidad. Siempre habrá gente buena y mala. Entonces creo que a partir, creo que tus acciones individuales haces más porque tú mismo lo estás palpando, tú mismo estás Ujú, viendo eso. Y esto puede concientizar a gente a tomar como ejemplo a seguir ujú. y así sucesivamente. No sé. Ya, mi conclusión es de que ya se intentó eso. Por ejemplo, en los 80s y en los 90s fue extremadamente famoso el tema del reciclaje. Todos decían, reciclemos, todos reciclemos, pongan su partecita de reciclaje. Y es verdad, la gente por sí mismo reciclaba, había más gentes que reciclaban, y había, pero eso no solucionó el problema. De hecho, generó muchos más problemas después en los sistemas que no fueron previstos. Por ejemplo, muchas empresas de reciclaje, por ejemplo, mandaban un montón de basura a países del tercer mundo. O por ejemplo a Bangladesh, o por ejemplo a la India, y esas personas podían reciclar hasta cierto punto algunas cosas, pero lo demás quedaba como desechos y basura de su propio país. Y, ¿Y y no crees que los manifestantes son también medios radicales? claro, y hay un montón de radicalismo, o sea, no estoy diciendo eso, pero ahora, solo déjame terminar. Entonces, mi punto y a lo que yo quiero llegar es que yo pienso que se debe dar ambas cosas. Tanto la ayuda individual, porque es muy importante, obviamente, estás ayudando, porque si es, por ejemplo, tú que adoptaste un gato, estás ayudando a una vida, entonces es algo bueno. No, no. Y por el otro lado también debes hacer el tema colectivo. Por ejemplo, hay personas que salvaron a ciertos osos de anteojos que estuvieron muy, muy, muy heridos, o muy, porque les dispararon o tenían ciertas enfermedades. Eso también es bueno. Salvar a un oso de anteojos es bueno. Pero hacer esas leyes que generaron que haya mucha más cantidad de osos de anteojos también es algo bueno, y a mi parecer es algo hasta cierto punto mejor, porque ayudó a que haya menos muertes y que haya muchos menos osos de anteojos, y que se proteja ese ecosistema, que me parece que es el punto. Entonces, esa sería mi conclusión. Estoy viendo, no hay más preguntas, creo, porque vi aquí esta de aquí, pero no vi preguntas. Si tú ves Creo preguntas, que sí hemos en parte explayado todas. ujú. Ah, las 5 en parte. Las 5. Dice, todos estamos obligados a pensar como esas personas o tenemos libertad de no hacerlo. ¿Qué pasa si no queremos? Estos recurrirán, ¿qué piensan hacer para lograrlo? ¿Recurrirán a la violencia y o extorsión? ¿Cómo? Por ejemplo, nadie te obliga a ser un activista, absolutamente nadie. Nadie te No, pero dice, me refiero a pensar como otra persona. ¿Qué pasa si mm, estos recurren a la violencia para que pienses como ellos? nadie, al menos yo no pienso que deberías recurrir a la violencia. Por ejemplo, tú piensas que, ay, qué bonito, tú piensas que no es Metí necesario la la beca. actividad, tú piensas que no es la actividad colectiva importante. Yo, aunque no estoy de acuerdo contigo, estás todo en tu derecho de tener ese pensamiento. De hecho, es muy bien que tengas ese pensamiento, y hasta cierto punto lo defiendas. Y está bien, está completamente bien. Aunque yo no estoy de acuerdo contigo, está muy bien que tengas ese pensamiento. Lo que yo te digo es que en mi caso, yo pienso que es algo importante el tema colectivo, porque el hecho de tratar de arreglar las cosas del tema desde una forma general, desde una forma sistemática, es mucho más importante que el hecho de hacerlo solo individual. Porque a pesar de ¿Y que qué pasa si colectivamente atacan de manera violenta a personas que no tienen que ver o que al menos discrepen con ello? en ese ¿Qué caso, hacemos con eso? eso es un problema aparte. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo que haya un ataque directo a personas. Yo estoy totalmente en desacuerdo. En las marchas en las que he estado, yo siempre he estado diciendo, no ataquen gente, por ejemplo, no quemen carros, no quemen ese tipo de cosas. Pero Entonces significa que haces un filtro. Ya te he explicado eso, es imposible hacer ese tipo de filtro en las marchas. No son todos en el mismo grupo, no todos están de acuerdo con lo mismo. Y es más, con eso termino. El hecho de que funcione una marcha es porque hay muchas personas. En el momento que tú te pones a hacer un filtro y pones a hacer una lista y te pones a hacer reglas y quién puede hacer y quién no puede hacer, va a ir a tu marcha 20 personas. Y una marcha de 20 Pero no personas. creo que sería más óptimo, es decir, tener a las mm, personas que efectivamente están contactados en lugar de tener a a ver, personas que, como decimos acá, mi, por resp- joda. mi respuesta es no. No, absolutamente no. No, a ver, son tú personas que se meten ahí por joda, No, de hecho, lo que ocurre es que se meten policías infiltrados, o se meten personas ahí. pero son tú, son tú. No ha habido ningún caso de que se metan gente por joda nada más, por bromear, por hacer palomillada, por...
No, vagancia por última. porque, porque sí, sobre todo si hay peligro de enfrentamiento de policías, yo no creo que nadie se meta de joda probablemente que te tiren alguna bomba o que te tiren alguna cosa. Ay, tójate, un poquito la cámara, un poquito. Ujú. Ya. Disculpa, cosa pareja. Este,